Capítulo 4. Tranquilidad ruidosa. Parte 1. A la mañana siguiente, Subaru, que se había despertado con mucho ánimo, estaba de pie en el jardín mientras el sol de la mañana brillaba sobre él. Saboreando la sensación de los adoquines bajo sus suelas, Subaru llenó sus pulmones con el refrescante aire de la mañana, diciendo, NNN, mientras estiraba la espalda. La visión provocó una pequeña sonrisa de Emilia, que estaba a su lado. ¿Qué pasa, Subaru? Estás de muy buen humor esta mañana. ¿Ha pasado algo bonito? Las trenzas onduladas de Emilia Tan están súper lindas esta mañana, así que valió la pena dedicarles un poco de tiempo antes de dormir anoche. ¿Es así? Me alegro mucho. Parecía que tenías algo en mente anoche. Sonriendo al hacer ese comentario, Emilia acarició suavemente su ondulado cabello plateado. Tal como lo habían planeado la noche anterior, cuando las trenzas de Emilia se deshicieron, Subaru le había dado a su cabello plateado una suave onda. Su peinado normal era bonito, por supuesto, pero una chica guapa tenía el privilegio especial de cambiar el acento de su encanto de vez en cuando. Sin embargo, era un hecho que había causado tantos problemas el día anterior. Y, por supuesto, seguía reflexionando sobre su fracaso en la compañía Muse, pero esto era esto y aquello era aquello. Tendré que aceptarlo con la gravedad que se merece. Beaco, ¿qué te pasa esta mañana? ¿Qué pones mala cara? No estoy haciendo pucheros ni nada por el estilo. Me pregunto si te abstendrás de hacer afirmaciones tan arbitrarias. Apartando la cara, Beatrice se sentó en el porche mientras miraba a Subaru y a Emilia. No es nada, proyectó tercamente, pero la chica apenas había dicho una palabra desde que se despertó esta mañana y, además, no dejaba de mirar a su alrededor con inquietud. Aunque ella dijera que no se preocupara, Subaru no podía dejar de hacerlo. No es bonito cuando eres así de testaruda. Si ha pasado algo, entonces explícalo. Podría ser importante, ¿no? Así es, Beatrice. Si hay algo que te preocupa, preocupémonos todos juntos. Me estoy volviendo confiable, ¿sabes? Tengo la intención de objetar algunas de las palabras de Emilia, pero, lanzando una mirada suspicaz a Emilia mientras la chica se llevaba una mano al pecho, Beatrice se rindió ante las miradas de ambos. Tocó uno de sus rollos de pelo y lo hizo girar alrededor de su dedo mientras hablaba. En realidad, uno de los empleados de la posada dijo algo ayer, supongo. Este empleado le dijo a Betty a solas que en esta posada, algo inhumano aparece por la noche en un susurro silencioso. ¿Oh, algo inhumano? Al principio, Betty se rió, supongo. Pero para estar segura, puso su mente en guardia. Y entonces, efectivamente, ¿no pasó algo anoche? Me pregunto. Tom, cautivada por el relato de Beatrice, Emilia se llevó una mano al pecho mientras sus ojos se movían de un lado a otro. A partir de esa reacción, estaba realmente metida en el asunto mientras la voz de Beatrice se acaloraba aún más. En medio de la noche, Betty se despertó con una presencia extraña. Y se deslizó suavemente fuera de la habitación, para no despertar a Subaru mientras él dormía con una mirada estúpida en su cara. Me pregunto, no mires la cara de la gente cuando está durmiendo. Es indecente, no estaba mirando. ¿No era mi mirada tan ligera y grácil como la nieve? Me pregunto. Beatrice acababa de incriminarse a sí misma en un ataque de pánico, pero era linda, así que Subaru decidió dejarlo pasar sin comentarios. En cualquier caso, Betty persiguió esa presencia. Entonces, justo después de la entrada, encontré la fuente de esa aura. ¿Lo has encontrado? ¿Y luego qué? Me pregunto si me enfrenté a ese rostro pálido que flotaba en la oscuridad desde el frente. Este rostro también se fijó en Betty y entramos en un concurso de miradas. La batalla continuó, un paso adelante y un paso atrás. Un concurso de miradas. Y luego, oh, pero Betty es un gran espíritu, así que el enemigo finalmente huyó aterrorizado, supongo. Estoy tan contenta, qué alivio. Me preocupaba que Beatrice hubiera muerto allí mismo. Habiendo invertido demasiado en la historia del fantasma de Beatrice, las preocupaciones de Emilia eran bastante exageradas. En primer lugar, si Beatrice estaba muerta, ¿quién era la adorable criatura que tenían delante? Dicho esto, Subaru admiró el hecho de que la historia estuviera bastante bien pensada. Entonces, ¿qué pasó realmente, Otto? Cuando estaba a punto de enfermarme justo en la entrada, noté que Beatrice me miraba fijamente.
Sin embargo, desapareció mientras yo estaba agachado y sintiéndome miserable. Fue justo entonces cuando Otto entró en el jardín con un paso tambaleante. Al escuchar de sus labios la verdad sobre la noche anterior, Beatrice murmuró: «Eso no puede ser», absolutamente conmocionada. Se decía que el miedo hacía que el lobo, o en este caso, un Otto borracho, pareciera más grande. Mientras Beatrice se esforzaba por reconciliar sus recuerdos con la realidad, Emilia intentaba consolarla acariciando su cabeza. Probablemente, la empleada de la posada que le había hablado de la aparición había discernido rápidamente que Beatrice poseía una disposición rara y preciosa. Concretamente, era un personaje muy lindo cuando se le tomaba el pelo. Dada la adorable cara roja que estaba mirando ahora, Subaru solo podía decir que era un trabajo bien hecho. Por cierto, tampoco volviste a cenar anoche. ¿Qué hacías? Manteniendo a la encantadora Beatrice en el vértice de su ojo, Subaru ladeó la cabeza, interrogante, mientras miraba el rostro pálido de Otto. La palidez de Otto parecía desangrarse tan temprano mientras se tambaleaba hasta el borde del porche y se sentaba. Te lo dije antes de que nos separáramos, ¿no? Como resulta que hemos venido hasta Pristella, quería conocer a gente con la que normalmente sería muy difícil hablar. Viu. Parece que estás viviendo peligrosamente. Estás tan borracho como la primera vez que nos conocimos, hombre. En el caso del señor Natsuki, no estaba borracho cuando nos conocimos, creo. Si eso es lo que recuerdas, entonces probablemente sea cierto, para ti, al menos. Otto parecía no recordar tal acontecimiento, y de momento, su memoria era correcta. Su primer encuentro desde el punto de vista de Subaru y desde el punto de vista de Otto difería mucho en cuanto al lugar y a los acontecimientos posteriores. Pero Subaru no tenía intención de tratar de explicar una y otra vez lo sucedido durante varios circuitos de un bucle que se había perdido para la eternidad. Decidiendo seguir adelante, Subaru lanzó un guiño a la cara de sospecha de Otto. De todos modos, asegúrate de no ser una mala influencia para Beako, o afectará a su desarrollo. Aunque entiendo que te esforzaste por el grupo. Esto, lo hice todo por mi cuenta. Tenía otras razones para hacer esto. Más importante aún. Retorciendo amargamente su pálido rostro, Otto escudriñó el jardín. No veo a Garfield por ninguna parte. Es inusual que no asome al menos su cara, ¿no es así? Siempre es el primero en levantarse, aullando desde la cima de una montaña o algo así. Eso es porque no pudo encontrar ningún otro terreno elevado desde el que aullar. Bromas aparte, está en un estado un poco sensible en este momento. Por el momento, ten cuidado si te encuentras con él, ¿vale? Para ser totalmente honesto, desearía ser yo el que fuera tratado con delicadeza en este momento. Me duele la cabeza. Subaru esbozó una sonrisa preocupada por el estado de Otto, que se tambaleó y se derrumbó en el porche. Así que ahora que Otto está aquí también, ¿cuáles son nuestros planes para hoy? Abrazando a una intratable Beatrice por la espalda, Emilia inclinó la cabeza y planteó la pregunta más importante. Sus palabras hicieron que Subaru dijera claro, mientras se llevaba una mano a la barbilla. Seguro que está el tema de la renegociación con Kiritaka. ¿Cuál era el plan? ¿Secuestrar a Liliana y cambiarla por el cristal mágico? ¿De dónde salió ese plan tan drástico? ¿Realmente has reflexionado sobre algo de lo que hiciste ayer? Lo siento, mi pequeño resentimiento hacia Liliana afectó mi propuesta. Subaru se disculpó mientras el dichoso rostro de Liliana regresaba a él, pero Otto estaba demasiado ocupado sufriendo los efectos de sus propios gritos en su cabeza resacosa como para prestar mucha atención. Tras quejarse un rato, Otto continuó con lágrimas en los ojos. En primer lugar, estamos programados para visitar la compañía Muse a la hora del fuego hoy. Estaría agradecido si pudiéramos tener a White Dragon Scale como intermediarios. Sin embargo, el nombre que Otto mencionó se refería al guardaespaldas de Kiritaka, Dinas. White Dragon Scale era el nombre de la compañía de mercenarios de la que formaba parte, que actualmente estaba contratada para servir como guardia personal de Kiritaka. Aunque, en la mente de Subaru, Dinas parecía menos un guardaespaldas y más un secretario privado cuyo propósito principal era ocuparse del asunto de Liliana. Por el momento, debo pedir que el señor Natsuki permanezca aquí. No aceptaré refutaciones. ¿Por qué? Es lo que me gustaría decir, pero lo dejaré hasta ahí. Hasta yo sé que las conversaciones serán más fluidas sin mí, pero entonces, ¿qué sentido tiene que venga a Pristella? ¿Para jugar con Beatrice? Es bueno hacer todos los recuerdos que puedas con ella. Me pregunto si Betty está siendo tratada con ligereza por algunos.
Presento una objeción. Las indignadas protestas de Beatrice fueron en su mayor parte ignoradas, y con ello se fijaron provisionalmente los planes de la tarde. Sin embargo, no eran planes muy elaborados, lo esencial era que todos, excepto Otto, tuvieran tiempo libre. Bueno, ¿qué tal si llevo a Emilia Tan y a Beaco a un parque público? ¿No debería ir junto con Otto? Hoy solo voy a obtener la promesa de reabrir las negociaciones. Traer a Lady Emilia para este tipo de visitas sería una falta de etiqueta. El hecho de que usted regresara antes que yo ayer fue por la misma razón. Después de explicar su razonamiento a Emilia, Otto añadió, sin embargo. Y lanzó a Subaru una mirada suspicaz antes de continuar. No sé qué está tramando el señor Natsuki al citar tal razón. Decir que esté tramando algo hace que suene como si fuera algo muy malo. Eso fue todo lo que pudo reunir. Otto estuvo impresionante como siempre, incluso sus fallos fueron de algún modo acertados. No es que Subaru estuviera tramando algo, pero tenía un plan. Sin embargo, era un plan que dependía en gran medida de la suerte. Después de bajar del barco ayer, encontré un parque muy bonito en el camino. Quería dar un paseo por allí con Emilia Tan, con Beaco en el centro y tomados de la mano. Vaya, eso suena divertido. Pero, ¿deberíamos tomárnoslo con calma? ¿Qué opina, maestro? Difícilmente puedo decir que no cuando mi oyente lo está deseando tanto. Bueno, suponiendo que vuelva antes de que te vayas, al menos lleva a Garfield contigo. Solo no causes ninguna conmoción. ¿Por qué me miras cuando dices eso? Díselo a Beaco. Ella es la que quiere. ¿Qué tan preciso es eso? Me pregunto. Betty es la más longeva aquí, así que es bastante obvio quién debe liderar el camino. Al confundir lo que le preocupaba a Otto, Beatrice puso las manos en las caderas con una floritura confiada. La forma en que se perdió por completo el punto era adorable, así que Subaru acarició cariñosamente la cabeza de Beatrice por todas partes. Y mientras Subaru y compañía disfrutaban del ambiente pacífico y amistoso, todos están juntos, ¿eh? Bonita mañana, ¿no? Faut levantó la mano en señal de saludo al entrar en el pasillo. Buenos días. Justamente me preguntaba lo mismo ayer, pero, ¿qué estás leyendo? Tengo una apuesta con Reynard en marcha. Me va a hacer preguntas sobre lo que hay en el libro, y yo las responderé. Si no gano esto, probablemente no podré ver a Ilia la próxima vez que esté de descanso. En otras palabras, Reynard estaba utilizando el espíritu competitivo de Faut para educarla, todo en nombre de una apuesta. ¡Qué dolor!, dijo con una mueca. Faut dio un ligero salto hacia el jardín. Entonces la candidata a la selección real señaló a Otto, que apenas lograba ponerse en posición sentada. Ese señor verde no estuvo aquí ayer, ¿verdad? ¿Está con ustedes? Sí, lo es. Es nuestro asesor doméstico. Es muy parecido a lo que Chin es para ti. No estoy muy seguro de lo que quieres decir, pero estoy bastante seguro de que no querías decir nada bueno. Aunque había cierta grosería implícita en su declaración, había presentado a Otto de forma más que suficiente. Al final de aquel intercambio, Faut ladeó la cabeza y preguntó a Subaru, ¿quién es Chin? Me refiero a ese tipo Lachins que está contigo. Son pequeños conocidos míos. Por eso llamo cariñosamente al trío Ton, Chin y Can. Me parece bien. Así que Lachins, Gastón y Camberley son Ton, Chin y Can para ti. Suena bien, les queda sorprendentemente bien. A mí también me sorprende el milagro de lo que me pasó hace un año. Aunque me gustaría que fuera un milagro diferente, brindó por sí mismo por haberlos apodado bien en su momento. Por cierto, como parece que a Faut le gustaba la terminología, brindó por los tres chiflados, que seguirían siendo conocidos como Ton, Chin y Can para siempre. Por cierto, dijo Faut después mientras miraba entre Subaru y Emilia. ¿Qué es ese extraño baile que llevan haciendo desde hace un rato? ¿Jugando a algún tipo de juego? Oye, no lo llames un baile raro. Esto es calistenia radiofónica, un entrenamiento completamente respetable. Faut tenía una mirada desconcertada mientras Subaru le explicaba la actividad que él y Emilia estaban haciendo juntos. El campamento de Emilia se había reunido en el jardín esa mañana precisamente para que pudieran hacer radiocalistenia. Independientemente de si estaban de viaje o de su itinerario, nunca se perdían la calistenia matutina. La buena salud es el secreto de una larga vida, por lo que esta rutina de ejercicios es querida por todos, desde los niños pequeños hasta los ancianos.
Cuando Emilia se convierta en reina, hará que sea ley nacional hacerlos todas las mañanas. Así es. Se siente muy bien hacer esto cada mañana con todos. Sí. Si fuera por mí, cualquiera que planeara hacer esa política pública definitivamente no llegaría a ser reina. Mientras los observaba realizar los ejercicios, Faut murmuró con el ceño fruncido. Era triste que no viera el atractivo de la radiocalistenia, pero aunque la gente odiara la actividad al principio, la mayoría se acostumbró a ella con el paso del tiempo. De hecho, un auge sin precedentes de la radiocalistenia ya estaba extendiendo la rutina de ejercicios desde el dominio de los mases a otras regiones. Ahora que lo pienso, he oído que se extienden muchos festivales raros desde las tierras de esa señorita. Hay algunos bailes extraños, jugando con calabazas huecas, y algo sobre las que mujeres hornean dulces y se los dan a los hombres. Ahora mismo, se trata como una extraña costumbre de los pueblos, pero quiero que mi proyecto sea difundir estas costumbres por todo el país. En ese sentido, sería bueno tener a alguien como Anastasia cooperando a la hora de planificar eventos y demás. Se consideraba un secreto a voces que la iteración moderna del Día de San Valentín era una conspiración urdida en el mundo corporativo del chocolate. En otras palabras, podría haber mucho dinero en juego, así que pensó que Anastasia se abalanzaría sobre la oportunidad. Cuando Faut vio que Subaru se sumía en sus pensamientos con una mirada seria, miró a Emilia y habló en voz baja. Oye, el señor es siempre así. Sí, Subaru es así la mayor parte del tiempo. Cuando parece que está bromeando, en realidad está pensando mucho en todo tipo de cosas. Por otra parte, a veces se ve así cuando realmente está bromeando. También, no tengo ni idea de por qué pareces estar orgullosa de él por eso. Felt ladeó la cabeza, desconcertada, cuando Emilia pareció sentirse extrañamente orgullosa del comportamiento de Subaru. De vez en cuando Emilia se relacionaba con personas aparentemente más jóvenes que ella, a veces resultaba difícil saber quién era realmente mayor, lo cual era una cuestión de edad mental de Emilia. Esta era una de esas situaciones. Ahora que lo pienso, está sola, Faut. ¿Dónde está Reynard? No soy un niña, y tenerlo cerca de mí solo significa que tengo que escucharlo quejarse. Además, no es que me guste admitirlo, pero si lo llamo, llegará en un segundo. A juzgar por la rigidez de la cara de Faut al decir eso, probablemente lo decía literalmente y no en broma. Este tipo de cosas le hicieron ver lo extraordinario que era Reynard, pero por lo que vi ayer, parece que aprendiste a llevarte bien con Reynard. Quizá llevarse bien no es la forma correcta de decirlo. Parece que has solucionado las cosas aunque hayas tenido un comienzo difícil. Ah, sí. Pensé que Faut y Reynard se llevaban muy bien desde el principio. Oye, ¿son esas realmente gemas preciosas en los ojos de esta señorita? Será mejor que los pulas bien para que vean bien, porque soy una chica que da miedo a la hora de la verdad. La metáfora extrañamente poética de Faut hizo que Subaru apreciara lo mucho que había aprendido y crecido desde la última vez que se vieron. Bueno, no puedo negar lo que el señor dijo al respecto, sin embargo. No es que pueda ser irresponsable para siempre o algo así. Ahora que he decidido que voy a hacer esto con él, es mi responsabilidad, así que, Lady Faut, ¿llamaste? No lo hice. Al instante, Reynard surgió de la nada. Cuando Reynard apareció de repente a sus espaldas, Faut rugió de rabia contra él. Su voz aguda hizo que Reynard enarcase una ceja. Entonces se dirigió a ella. Lady Faut, todavía es temprano en la mañana. Esta no es mi mansión, así que, por favor, no cause problemas a los que nos rodean armando un alboroto. Oh, cállate, no me des lecciones. ¿Y cuál es el problema contigo? Dices que vendrás en un segundo cuando te llame, y luego vienes cuando ni siquiera te llamo. Buenos días a usted, Lady Amelia. Y buenos días a ti, Subaru. Un buen día. No me ignores cuando te convenga, maldita sea. Cuando Reinhardt sonrió con rigor y ofreció un saludo matutino, Subaru levantó la mano en respuesta. Furiosa por la reacción de Reynard, Faut lo agarró por el cuello de la camisa y le sacudió la cabeza. Por supuesto, dada la fuerza de Reynard, podría habérsela quitado de encima fácilmente, pero ella seguía sujetándolo. ¿Lo ves? Faut y Reynard se llevan muy bien. Supongo que tienes razón. Esa es una clásica escena de llevarse bien. De alguna manera, esas palabras son lo suficientemente espeluznantes como para que quiera morir. No me gusta. Sonriendo y coincidiendo con la sonriente Emilia, Subaru suavemente ignoró los gritos de Faut.
En cambio, Subaru miró a Reynard mientras Faut lo manoseaba. Había bajado las comisuras de los ojos en una mirada de consternación y llevaba una sonrisa preocupada en el rostro, pero la visión era tan natural de alguna manera que Subaru extrañamente sintió una sensación de alivio. Simultáneamente, tuvo un pensamiento repentino. Estos dos también habían pasado el último año desafiando la selección real como líder y guardián. Bueno, odio estropear el encantador momento, pero ¿qué tal si vamos a desayunar? No voy a aceptar esto. Al escuchar la aguda voz de Faut, Subaru miró al claro cielo azul y dio un poderoso estirón. Primero la noche anterior, luego una mañana como esta, iba a ser un gran día. No tenía ninguna base racional para pensar eso, pero de todos modos se sentía confiado. Parte 2. Buenos días. Oh, parece que todos se llevan bien. Anastasia saludó a Subaru y a los demás cuando entraron en la sala de recepción, sonriendo con picardía mientras hablaba. Desde su punto de vista, ver al campamento de Emilia y al de Faut juntos debió ser una sorpresa. Pero Subaru estaba igual de sorprendido por su saludo. La razón fue el brillante atuendo que llevaba. La visión de Anastasia, con un atuendo diferente y su habitual pañuelo al cuello, hizo que Emilia y los demás hicieran un guau de asombro. Bien, bien. Parece que he conseguido sorprenderte esta mañana. Estoy muy feliz. Ese conjunto es espléndido. ¿Es esto de lo que hablabas ayer en el baño? Sí, esto es un kimono. Es como un yukata, pero tarda un poco más en ponerse. Anastasia giró con orgullo en el lugar, exhibiendo espléndidamente la ropa teñida de azul. El patrón de pétalos danzantes que caían sobre ella era también muy encantador. Subaru no podía sino asombrarse de la habilidad de Kararagi para reproducirlo. ¿Así que esa ropa es una especie de tradición Kararagi? Sí. El diseño de estas prendas ha sido transmitido por los sastres desde la era de Osin y es una de las pocas obras de cultura de esa época. La era de Osin, ¿verdad? Una vez más, esta misteriosa persona, Osin de los Páramos, se presentó ante Subaru. Al igual que Subaru y Al, probablemente era alguien del otro mundo de la misma patria, convocado 4 siglos antes. Una vez que todo esto se haya resuelto, realmente necesito investigar un poco a este tipo Osin. En ese momento, Subaru no tenía intención de quejarse del fenómeno de ser convocado a otro mundo. Hacía tiempo que había superado las etapas de comprensión y aceptación. No conocía el proceso de la invocación ni los objetivos del invocador, pero había aceptado que la invocación era un viaje de ida y que no había una forma conveniente de viajar de vuelta. Sus preguntas sobre esas cosas eran tan innumerables como las estrellas en el cielo. Pero lo que Subaru más quería saber en ese momento era qué tipo de marcas había dejado en el mundo el convocado mucho antes que él y qué fue de él. Eso era todo. Lady Anastasia, está usted aún más hermosa esta mañana. Me preocupaba que no me permitieras verte así, pero parece que era una preocupación innecesaria. Ejeje, esta era la joya de mi manga. El producto terminado llegó a Pristella hace poco tiempo, ya ves. Fue un verdadero dolor esconderlo de Julius, jeje. Después, al reunirse con Julius en el vestíbulo, Anastasia mostró su ropa a su propio caballero, y Julius la colmó de halagos, llenando a Anastasia de satisfacción. Entonces ladeó la cabeza. Oh. Mimi y los otros no están contigo. Ricardo aún no ha regresado desde esta mañana mientras estaba afuera por los negocios que mencionó. En cuanto a Mimi, parece que ha estado guiando al guardián de Lady Amelia, Garfield, por todas partes. Mimi está con Garfield. Cuando los ojos de Emilia se abrieron de par en par al oír el nombre de uno de los suyos, Julius dijo, sí, con un movimiento de cabeza. Garfield y Mimi no han vuelto a la posada desde anoche. Cuando se enteraron, Etaro y Tebe corrieron a la ciudad a toda prisa. Tú te has enterado por Joshua, y yo solo me he enterado ahora. ¿Así es como debo tomarlo? Anastasia se puso las manos en las caderas, controlando a Joshua, que había seguido a Julius y se escondía a sus espaldas. Las palabras dejaron al joven de rostro delicado abatido, agachando la cabeza con expresión patética. Lo siento mucho. Intenté desesperadamente detenerlos, pero Etaro se negó a escuchar la razón. Y Tebe también estaba preocupado, así que, eso es porque cuando Mimi está allí, Etaro no ve nada más a su alrededor. Si Tebe está con él, debería estar bien. En su lugar, hay algo que me gustaría pedirte, Joshua. Sonriendo al acobardado Joshua, Anastasia dio una palmadita en el hombro del joven cuando éste levantó la cabeza. Realmente tenía la intención de confiar esto a Etaro y a los demás,
pero quiero que recojas una carta en la puerta principal, es una carta muy, muy importante. Mientras pronunciaba esas palabras, Anastasia miró en dirección a Subaru. En su mente, la sugerente mirada se solapó con la conversación de la noche anterior en el pasillo, incitándole a decir algo. Te lo ruego, Joshua. Eres mi única esperanza. ¿Qué necesidad hay de que me pidas eso? Lady Anastasia ya me ha dado sus instrucciones. Quitándose de encima las manos de Subaru, que había estado agarrando sus dos hombros, Joshua se dirigió a la puerta corredera con pasos rápidos. Y entonces, haré lo que se me ha ordenado. Déjenmelo a mí. Lo completaré sin falta en lugar de TV y de los demás. Con convicción, Joshua hizo esta declaración a Anastasia y salió corriendo del salón. Anastasia se tocó suavemente la bufanda cuando su cola de caballo desapareció de la vista, aunque realmente podría haberlo hecho después de desayunar. La joven sonríe con dificultad al comentar la aparente lealtad y el ansia de gloria de este joven. Siento que hayamos llegado un poco tarde. Parece que somos los últimos. Cruz, con su larga melena verde recogida este día, fue la última en llegar al salón de recepciones. Permaneció vestida a la manera de una dama, con un adorno floral en el pelo y una cinta blanca que adornaba vivamente su cabello verde. Sin duda fue Félix, que apareció en el vestíbulo tras ella, quien hizo la coordinación. Con pasos ligeros, Wilhelm le siguió inmediatamente detrás de Félix, vestido con su habitual traje de mayordomo. La visión del alto anciano hizo que los hombros de Subaru se pusieran tensos. Recordó las muchas palabras que había intercambiado con el diablo de la espada bajo la luz de la luna la noche anterior. Mientras Subaru rememoraba, fue precisamente entonces cuando Wilhelm le vio, e intercambiaron miradas. A Subaru se le cortó la respiración cuando Wilhelm le saludó en silencio con sus ojos. Subaru interpretó el mensaje como que no hay que preocuparse, así que parece que estamos todos reunidos. Faltan varias caras, pero aún así, eso va para nuestro Garfield, también. Si está con Mimi, está bien, pero ese hijo nuestro tan imprudente, para ser exactos, en realidad debería ser Cebrero de Tigre, pero naturalmente, incluso Subaru estaba preocupado por si Garfield no volvía por la mañana o no se mantenía en contacto. Tal vez se había ido a algún lugar para curar esa sensación de derrota tan difícil de superar. Y si Mimi estaba realmente con él, Subaru solo podía esperar que las cosas no se le fueran de las manos de forma extraña. Bueno, sean preocupaciones o trabajo, puede esperar hasta que hayamos comido algo. Dicen que Roallo perdió por tener el estómago vacío. Dando una palmada, Anastasia invocó lo que parecía ser un dicho común mientras tomaba asiento. Emulándola, Subaru y los demás se sentaron de forma similar, divididos por campos mientras descansaban sobre cojines cuadrados en el suelo. ¿Podría traerlo, por favor? Al ver que todo el mundo estaba sentado, Anastasia llamó a la gente que esperaba detrás de las mamparas. Mientras lo hacía, varios empleados de la posada trajeron platos y los colocaron sobre la larga mesa. La larga mesa se llenó rápidamente de enormes objetos negros, para luego dejar aún más planchas de hierro. Hoy disfrutaremos de la cocina popular tradicional de Kararagi. Es hora de un festín de daisuki-yaki. Anastasia se pronunció con gran vigor mientras se remangaba rápidamente. Todos los presentes se sorprendieron de la rapidez con la que se puso a trabajar, ya que el personal colocó rápidamente aceite en las planchas de hierro y luego llevó a la sala un carro con todo tipo de condimentos en recipientes redondos. Daisuki-yaki, el eco de esa palabra, las grandes planchas de hierro, las vajillas. Echando un vistazo a todo esto, Subaru se dio cuenta de la verdadera naturaleza de la tradición culinaria que tenía ante sí. ¿Quieres decir que esto es okonomiyaki? Transmitido en Kararagi como daisuki-yaki, el plato japonés del okonomiyaki hizo su aparición con audacia. Parte 3. Subaru, mira. Mira qué bien se ha volcado. Estoy tan orgullosa de él. Come, supongo que ha salido bastante bien. Subaru, me tomé la molestia de freír este daisuki-yaki, así que podrías comerlo. La cara de Emilia era una gran sonrisa, mientras que la de Beatrice era un poco tímida mientras ambas servían unos daisuki-yaki de aspecto curioso, que ellas mismas habían cocinado y que ahora estaban en las planchas de hierro que tenían delante. Ambas deberían aprender a probar su propia cocina antes de servirla a la gente. Siguiendo el acertado consejo de Subaru, la pareja hizo lo que él sugirió y enseguida se retorció de dolor.
Por cierto, Subaru podía presumir de su okonomiyaki hasta cierto punto, pero no era el más hábil del campamento de Emilia. Lady Amelia, Beatrice, las dos pueden tomar algo de lo que he frito. Lady Emilia, freírlo demasiado poco arruinará su estómago. Beatrice, has usado demasiada salsa. Gracias a los febriles esfuerzos de Otto, el campamento de Emilia pudo al menos asegurarse un desayuno decente. Contemplando el espectáculo, Subaru desvió su mirada hacia la cocina casera de los otros campamentos. Lady Fault, he preparado el siguiente plato. Oh, bien hecho, bien hecho. Parece que a este ritmo, vas a freír mucho. Estoy bastante agradecida por tu habilidad en la cocina y en la elaboración de dulces, tengo que decirlo. Con el campamento de Fault sentado justo enfrente de Subaru, tuvo un asiento en primera fila para ver a Reynard produciendo un plato de Daisuki Yaki de alta gama tras otro con increíble habilidad. Antes de ver cómo toda la comida desaparecía en el estómago de Fault, como más de 5 platos de Daisuki Yaki ya se habían desvanecido en el aire, donde Fault los metió en su pequeño cuerpo, le pareció a Subaru uno de los misterios más profundos de la vida. Ahora. Esto es un verdadero y genuino Daisuki Yaki que preparé, pero, por supuesto, Anastasia había hecho una gran actuación dado su profundo conocimiento del Daisuki Yaki. Había corrido entre 2 sartenes distintas, creando con éxito 2 trozos de lo que parecía ser carbón. Fue una valiosa lección de vida. El entusiasmo por sí solo no era suficiente, como se esperaba de usted, Lady Anastasia. Sin embargo, prefiero que el tiempo de fritura sea un poco más breve. Aunque me duele añadir a su tiempo y problemas, está bien, déjamelo a mí. Para ser un chico, seguro que tienes una lengua delicada, Julius. A diferencia de Subaru, que solicitó a las cocineras a comerse su propia comida y a arrepentirse de sus pecados culinarios, Julius se comió los trozos de carbón sin rechistar y solo después de terminar hasta el último bocado sugirió mejoras. Verdaderamente, su comportamiento hacia su señora era de lo más caballeroso. Subaru no tenía ningún deseo de seguir su ejemplo. Lady Crush. Félix ha frito una bonita. Aquí, pues sí, lo has hecho. Pero no seré derrotada. Mira, sí, eran Cruz y Félix los que estaban inmersos en una relación relajada y coqueta entre personas del mismo sexo. Eso no describía adecuadamente su relación, pero esto era típico de ellos, así que Subaru decidió que sería prudente no entrometerse. En cualquier caso, como correspondía a su impresionante destreza, los Daisuki Yaki de sus planchas de hierro eran notables. Félix incluso se había tomado la molestia de ponerles orejas de gatito. ¡Fuo! Bien, es hora de hacerte comer el Daisuki Yaki de Félix hecho con amor. Lady Cruz, por favor abra su boca y diga, Gracias a la tierna aura de chica rica que desprendía Cruz, Subaru tuvo la clara sensación de que debía dejar de mirar. A un lado de esa escena rosada, Wilhelm estaba trabajando en su propio Daisuki Yaki, pero, al dar la vuelta a los trozos, el diablo de la espada se quejó cuando se rompieron y se aferraron a la plancha de hierro. Probablemente se habían dejado cocer durante demasiado tiempo. Wilhelm parecía exhibir una torpeza inesperada. Siento que estoy viendo algo que nunca debí ver. Pero siendo ese el caso. Oiga, señor, lo que ha frito parece muy sabroso. Justo cuando Subaru pensaba ofrecerle a Wilhelm una ayuda, Fault le cortó. Sus ojos brillaron al contemplar el Daisuki Yaki con forma de pack que Subaru había frito con sus propias manos. Estoy seguro de que tu chico puede cocinar Daisuki Yaki de nivel de chef de palacio a escala industrial ya. No es que sepas si los chefs de palacio realmente hacen Daisuki Yaki. Bueno, tienes un punto, pero a veces, solo quieres comer algo diferente, ¿verdad? Aunque cocine en una plancha de hierro como esta, todo lo que hace ese cabrón sale elegante. Entonces, Fault, ¿por qué no pruebas el Daisuki Yaki que tú? Estoy hablando de comer comida aquí. ¿Por qué no vas a jugar con las gambas de allí, Carbonera? Emilia, que por fin había recibido el tratamiento de Carbonera, se deslizó hacia Beatrice para poder compadecerse de su abatido espíritu. Subaru esbozó una sonrisa de preocupación al ver lo abatidas que estaban. Oye, no te burles así de mi Emilia tan y mi beaco. Así que no solo la lady, sino también las gambas. Sí, eso es. Esquivando rápidamente la respuesta de Subaru, Fault procedió a inclinarse hacia él. Oye,
pensé en salir y preguntar. He oído algunos rumores increíbles sobre usted, señor. Así que sea realista conmigo. ¿Cuántas de esas cosas son mentiras? Vamos, no asumas que la mayor parte es mentira desde el principio. Casi parece que eso es lo que esperas, pero es imposible que me crea todo eso. Quiero decir, he oído que el Señor partió en dos a la ballena blanca él solo, que destrozó el culto de la bruja con sus propios puños, que convirtió al gran conejo en conejo frito, y que se lo comió. La información coincide más o menos, pero hay mucha paja mezclada, maldita sea. Si Subaru pudiera lograrlo por sí mismo, ya se habría convertido en un héroe nacional o incluso en un rey. Simplemente habría tomado el trono por la fuerza y habría hecho a Emilia su reina para que pudieran coquetear para siempre. HMPH. Pero el fuerte chiste de Subaru fue recibido por una leve risa a un lado, de un par de voces. Las voces pertenecían nada menos que a Julius y Wilhelm. ¿Por qué se ríen el señor caballeroso y el abuelo? He dicho algo gracioso. No es solo que hayas dicho algo gracioso, es que toda la situación es divertidísima. Todo lo que has mencionado califica mis contribuciones demasiado alto. ¿Cómo? En ese punto solo dame un premio Nobel de la Paz. En realidad no sabía lo que suponía ganar un premio Nobel de la Paz, pero en cualquier caso era lo que le venía a la mente cuando pensaba en elogios respetables. Subaru había sido reconocido en la ceremonia de honores, pero como no tenía una idea clara de cuánto valía eso, tenía poca idea de cómo se habían calificado exactamente sus logros. Fue entonces cuando Wilhelm retomó la conversación donde Subaru y Faust la habían dejado. En absoluto. En lo que respecta a la casa de la ballena blanca, la contribución de Sor Subaru fue incalculable. Sin Sor Subaru, mi más preciado deseo nunca se habría cumplido. Juro que esto es cierto sobre mi propia espada. Es lo mismo que con el incidente del culto de la bruja. Aquella victoria se acabó y gracias nada menos que a su liderazgo. La ayuda que otros, así como yo, habíamos prestado no eran contribuciones dignas de presumir. Las contundentes apreciaciones de Wilhelm y sobre todo de Julius dejaron a Subaru sin palabras. Después, lo que llegó tardíamente fue un calor feroz. La cabeza y las orejas de Subaru ardían de vergüenza. Se corten el rollo, chicos. No me pongan en un podio raro como ese. Todos saben la mierda vergonzosa que hago cuando me lleno de mí mismo. Los resultados de tus esfuerzos después de eso compensaron con creces tu propia vergüenza. No hay necesidad de que te detengas en ese momento para siempre. Tus futuras hazañas son completamente independientes y deben ser recibidas con orgullo. Lo que has logrado son cosas que nadie ha hecho antes. Hasta mis últimos días, me enorgulleceré de haber galopado por el campo de batalla junto a ti, matado por la alabanza. Hasta ese momento, Subaru Natsuki había muerto una y otra vez, pero esta era la primera vez que vislumbraba la muerte de una manera tan pavorosa. Subaru estaba aprendiendo lo que significaba ser asesinado por la alabanza. Se sintió tan avergonzado que sinceramente pensó que podría morir en cualquier momento. Subaru miró en busca de ayuda a Emilia y luego a Beatrice. Sin embargo, ambas se limitaron a ofrecerle adorables sonrisas con Subaru intercalado entre ellas. Es cierto. Subaru trabajó muy duro. Estoy realmente orgulloso, y feliz, de haber hecho de ese Subaru mi caballero. Bueno, ¿no es todo una cuestión de costumbre para el compañero de Betty, me pregunto? En todo caso, la gentuza de los alrededores ha tardado en darse cuenta de lo increíble que es Subaru. Nunca soñó que su apoyo fuera tan unánime. El aterrador grado de indulgencia hacía que la cabeza de Subaru diera vueltas, y no había ni una sola persona en la sala que refutara estas apreciaciones. De hecho, las miradas dirigidas a Subaru eran gentiles y amables, una tras otra. Parece que han pasado muchas cosas, pero la naturaleza del Señor no ha cambiado nada. ¡Qué alivio! Oh, calla. Oigan, todos, no me alaben demasiado. Van a hacer que me enamore de cada uno de ustedes. Cuando Faust ató las cosas de esa manera, la voz de Subaru explotó al acercarse a su límite. Al instante, el apacible ambiente de la gran sala se rompió cuando las voces de todos los presentes estallaron en carcajadas. En medio de aquellas risas estruendosas, Subaru dirigió una mirada furtiva a Wilhelm. Subaru no se lo había propuesto, pero el ambiente en la sala era notablemente bueno. Incluso con una planificación cuidadosa, habría sido difícil crear un momento mejor que este para salvar las diferencias y crear un entendimiento mutuo. Al notar bruscamente la mirada de Subaru, Wilhelm levantó una ceja.
Subaru utilizó sus ojos para indicar el Daisuki Yaki roto por las manos de Wilhelm y luego hizo un gesto con la barbilla hacia Reinhard. Al darse cuenta de la importancia del gesto, Wilhelm respiró tranquilamente. A su lado, Reinhard volvía a producir en masa Daisuki Yaki por el bien de Faust. La diferencia de habilidades entre el abuelo y el nieto era como la distancia entre las nubes y el barro, que era exactamente la razón por la que Subaru pensaba que esto podría ser un punto de inflexión. Los ojos azules de Wilhelm se volvieron inestables mientras luchaba con las complejas emociones que se batían en su interior una y otra vez: florecimiento, reticencia, vacilación, indecisión. Pero Wilhelm seguramente lo superaría a todos, dando un paso adelante y: ciudadanos de Pristella, buenos días. La mañana se siente maravillosa, ¿no es así? Fue entonces cuando escucharon una voz que venía de fuera de la posada. No, venía del mismo cielo. Las sorprendidas reacciones de Emilia y los demás dejaron claro que la repentina voz no era una alucinación privada. Oh, ¿qué diablos es esto? Algún bastardo por ahí tiene una voz súper fuerte. Oh, Faust, por supuesto que no. Esto ocurre cada mañana en esta ciudad. Es una emisión del gobierno metropolitano usando una metía. Una emisión de metía. Después de que Anastasia respondiera al murmullo despreocupado de Faust, Subaru meditó la explicación en voz baja. Metía era un término general para referirse a un objeto mágico unido a algún tipo de tecnología mágica. Algunos de los objetos, como el que se empleaba para la transmisión, funcionaban de forma muy parecida a la tecnología del mundo original de Subaru. Supuso que esta metía funcionaba como un megáfono o un sistema de altavoces. ¿Hay una emisión cada mañana? ¿Con qué propósito? He oído que es una preparación para las emergencias. Dada la construcción de la ciudad, hay muy pocas rutas de evacuación disponibles, por lo que la gente se familiariza con las emisiones con la esperanza de evitar el pánico general en caso de una emergencia real. Ya veo, Nia. Muy lógico. La exhaustiva explicación de Julius dejó impresionados a Cruz y Félix. Subaru estaba igualmente impresionado. Era la primera vez que oía que alguien tratara a la metía como algo realmente útil y una parte fundamental de la infraestructura de una ciudad. Por lo que él sabía, no había prácticamente ningún precedente de uso de la metía con fines prácticos. Los espejos de conversación apenas se daban por aludidos, e incluso estos parecían estar poseídos casi exclusivamente por el culto de la bruja, lo que le dejaba una pobre impresión. Pero esa impresión se desvaneció en un instante. Simplemente lo atribuyó a la extraña oportunidad de no haber oído hablar de esto antes. Por cierto, el señor Kiritaka es tanto el emisor como el proveedor del metía. Sin una pizca de mala voluntad en su rostro, Otto aumentó la estática en la mente de Subaru. Subaru se sumió en sus pensamientos durante varios segundos. El fondo de su mente recorría sus recuerdos de Kiritaka como una linterna giratoria. De ninguna manera. ¿Podría haber algo más imposible? Me pregunto. Oh, Otto, puede ser tan gracioso a veces. Puedo entender al señor Natsuki y a Beatrice, pero incluso a Lady Amelia. La conclusión de Subaru y Beatrice y la risa de Emilia dejaron a Otto boquiabierto. Durante ese tiempo, la transmisión continuó, y ciertamente, las palabras de una voz de alguna manera familiar estaban llegando a cada parte de la ciudad. Por supuesto, Subaru había oído de la gente una y otra vez lo capaz y respetado que era Kiritaka, pero la impresión que tenía al conocer directamente al hombre era mucho mayor en su mente. Las valoraciones y la realidad simplemente no coincidían. Incluso esta transmisión parecía, y esta mañana, también, ofrezco esta niñedad. No. Les concederé a todos una maravillosa bendición. Es la hora de Lady Liliana la cantaora. Es definitivamente él. La tensión se rompió a mitad de camino cuando los recuerdos de Subaru y la emisión se alinearon de repente. De hecho, ellos habían interferido en lo que habría sido un momento histórico. Eso no era culpa suya, pero Subaru ya estaba pellizcando las mejillas de Kiritaka en su propia mente. Se oyó el ruido de la transmisión de la metía, y luego escucharon un pequeño carraspeo. Hola a todos, soy Liliana A. Ser tratada como una cantante es una carga tan pesada como una montaña, pero como realmente quiero deleitarlos con mi canto y mi música, por favor apóyenme con ustedes alegres vítores durante nuestro breve tiempo juntos. La voz de Liliana resonó tan vívidamente en la ciudad, que Subaru pudo imaginarse exactamente qué tipo de pose estaba haciendo. Al instante, las miradas expectantes surgieron a su alrededor, en particular, los rostros de Emilia, Beatrice, Anastasia y compañía se iluminaron,
sabiendo perfectamente lo maravillosa que era la voz de Liliana al cantar. Probablemente solo Subaru tenía una expresión sombría y nublada entre todos ellos. Misteriosamente, la voz de Kiritaka había sonado un poco extraña a través de la metía, pero la de Liliana no parecía tener problemas para transmitirse. Probablemente se debía a las diferencias en el habla y la compatibilidad con la metía, o quizás la voz de Liliana había sido realmente bendecida por alguna diosa de la canción. Luego, cuando escucharon a Liliana preparar su instrumento musical, la expectación en la sala aumentó aún más. Ahora, voy a cantar. Por favor, escuchen, esta es la canción de amor del Diablo de la Espada, el segundo acto. Que la canción comenzaba mientras Subaru casi comentaba en voz alta su selección. La retransmisión llevó la hermosa melodía a toda la ciudad, al parecer directamente a sus corazones. Envueltos por la música y la voz cantante, Subaru solo tenía oídos para la canción de amor del Diablo de la Espada. Liliana era realmente una cantante de estrellas, pero a pesar de todos sus defectos de carácter, tenía una magnífica voz para cantar. Parte 4. Una atmósfera conflictiva recorrió la sala de recepción mientras las reverberaciones de la canción de amor del Diablo de la Espada perduraban en la ciudad. La palabra increíble no era suficiente para describir la canción de Liliana. De hecho, si no hubiera habido otros problemas, Subaru seguramente habrían pasado directamente a deshacerse en elogios hacia la canción de Liliana y a sumergirse inmediatamente en una conversación sobre ella. Solo había un problema, había seleccionado la canción de amor del Diablo de la Espada. Era la historia del Diablo de la Espada, un hombre enamorado de la espada y que perseguía al Santo de la Espada. Era nada menos que la historia heroica de Wilhelm en su juventud, la historia de cómo él y su esposa profundamente amada llegaron a conocerse. En otras palabras, pensando en la conversación de Subaru con Wilhelm de la noche anterior, esta canción no podía tener peor momento, al menos para Wilhelm, que seguía albergando sentimientos por su mujer que no habían disminuido ni un ápice. Por supuesto, no había nadie en la sala que no conociera la relación de Wilhelm con la canción de amor del Diablo de la Espada. Incluso las mejillas de Emilia se endurecieron, hasta el rostro de Faut estaba serio. En consecuencia, Subaru dirigió una mirada de preocupación hacia Wilhelm, que seguramente estaba sintiendo una considerable angustia. La mirada franca que había regresado a sus ojos azules, como un lago sin una sola ondulación que perturbe su superficie, hizo que Subaru respirara inconscientemente. Durante un instante, Wilhelm asintió hacia los ojos negros de Subaru. Luego se volvió lentamente hacia su izquierda, donde estaba sentado su joven nieto pelirrojo, Reynard. Como para alejar las preocupaciones, así como a Subaru y a los demás que los rodeaban, Wilhelm pronunció cuidadosamente ese nombre en voz alta. Reynard abrió mucho los ojos y miró a Wilhelm. A su vez, Wilhelm recibió la mirada de Reynard de frente. Se hizo un silencio entre la pareja. No, envolvió a toda la sala de recepción. Expresiones de urgencia se apoderaron de todos al sentir que era inminente la fatídica conversación entre abuelo y nieto. Dentro de la sala, el único sonido era el de los daisuki-yaki que ya se estaban friendo sobre las planchas de hierro caliente, y aunque todavía no estaba claro si el silencio había durado un instante o el lapso de varias respiraciones. Verás, sí, ¿qué es? No estoy friendo esto muy bien. Si hay un truco para esto, ¿podrías enseñármelo? Eso fue lo que dijo Wilhelm con palabras cortantes y vacilantes. ¿Cuánto valor reunió Wilhelm para escupir esas palabras? Subaru tenía una idea. Al parecer, Cruz y Félix también lo reconocieron, estando tan boquiabiertos como él. Desde un lado, Subaru observó las complejas emociones que se desprendían de la cara de Reynard mientras escuchaba las palabras de su demacrado abuelo. Reynard cerró los ojos con pena, o quizás con alguna emoción indefinible, y luego la apartó con una profunda respiración. A partir de ahí, se relajó lentamente y dijo, sí. No hay problema, abuelo. A medida que la tensión desaparecía de sus ojos y de su boca, ya no cabía duda de que estaba sonriendo. Esta no era la sonrisa de héroe que Reynard utilizaba para tranquilizar a la gente a diario. Era una expresión que solo pertenecía al joven llamado Reynard, no al Santo de la Espada. Wilhelm se quedó sorprendido. Luego bajó lentamente la cabeza. No pudo aceptarlo inmediatamente. Sin embargo, aunque no pareciera real al principio, seguramente se había establecido una conexión. El largo y profundo abismo que se había abierto entre ambos, entre abuelo y nieto, podría requerir aún tanto tiempo para llenarlo como el que había costado cavarlo. Pero ahora que habían salvado esa brecha una vez,
todo lo que había que hacer era llenarla con aceptación. Trazando ese futuro en su mente, Subaru, sintiendo un torrente de emociones, apretó fuertemente el puño. Después de todo, oh, no puede ser, padre. ¿No es demasiado conveniente sacar eso después de todo este tiempo? De repente, un hombre pelirrojo abrió la puerta mosquitera y se asomó al pasillo. La pura malicia de sus palabras dejó atónito a Subaru, que olvidó el propio paso del tiempo en su conmoción. Parte 5. El mejor de los momentos se había arruinado de la manera más vil posible. La acción del pelirrojo podría considerarse un tipo de maldad, no, era una crueldad. Un leve olor a alcohol salía de este hombre sonrojado mientras se acariciaba la barba incipiente de su mejilla. Se le dibujó una sonrisa repulsiva. Su edad parecía rondar los 40 años, más o menos. La razón por la que estos pequeños gestos y el aseo desordenado infundían un asco aún mayor del necesario era porque su aspecto exterior era fundamentalmente atractivo. Era un llamativo rechazo y mancillamiento de la belleza. La arraigada sensación de malicia que desprendía el aspecto del hombre alto estaba haciendo enfermar a Subaru. ¿Quién diablos eres tú? Ah. Mientras todos los demás en la sala se callaban, Subaru fue el primero de ellos en levantar la voz. Movió una mano detrás de la cadera, agarrando algo mientras emitía un sonido amenazante, con la sangre subiéndole a la cabeza por la indignación. En ese momento, todo el mundo debería haber deseado la reconciliación entre la incómoda pareja. Subaru no sentía más que rabia por el hombre que había interferido. Su amigo y el hombre al que admiraba estaban avanzando en la reparación de su relación, hasta que, contéstame. ¿Quién demonios eres tú? Esos son unos ojos desagradables los que tienes ahí, mocoso. ¿Tienes idea de con quién te estás peleando, caballero novato? No me hagas reír. Tú eres el que está buscando pelea. Solo estoy aceptando tu oferta. Subaru se levantó en ese momento, acercándose por fin a su límite. A su lado, Beatrice se sentó tranquilamente, poniendo su mano al alcance de Subaru. Su compañera de confianza aprobó las llamas de la ira que brotaban en el corazón de Subaru. Mirando a Subaru, el hombre tenía una mirada molesta mientras se rascaba la cabeza. ¡Qué mocoso tan ruidoso! Oye, santo de la espada, Julius, o diablos, incluso Argyle, corten a este mocoso grosero. Señalando a Subaru con su mano rasposa, el hombre ordenó a Reinhard y a los demás con voz despreocupada. Subaru solo pudo interpretar su arrogante declaración como un desprecio hacia los tres. Esta vez, Subaru se preparó seriamente para blandir su brazo y golpear al hombre en la cara. Debo objetar. Pero justo antes de que pudiera actuar, Julius sujetó el hombro de Subaru, obligándole a detenerse. Julius, que se había levantado en algún momento, se situó directamente a la derecha de Subaru mientras le agarraba el hombro. Volviéndose para mirar a Subaru, fijó su mandíbula con firmeza. Luego miró al intruso pelirrojo. Actualmente, yo, Felix y Reinhard estamos en servicio especial y relevados de nuestras responsabilidades normales. En consecuencia, ni siquiera el vicecapitán tiene autoridad de mando sobre nosotros en este momento. Cierto, cierto. Felix es el sirviente de Lady Crush tanto de nombre como realidad mía. Así que no puedo obedecer sus órdenes. Aprovechando la oportunidad que le brindaba la afirmación de Julius, Felix se abrazó al brazo de Cruz mientras daba su irreverente respuesta. Cruz se sorprendió momentáneamente al ver que su caballero la envolvía, pero enseguida miró al hombre con expresión sobria. Cuando Subaru miró a su alrededor, las demás personas de la sala tenían expresiones similares mientras se acercaban, sin intentar ocultar su hostilidad hacia el intruso. Por supuesto que no. Este era el hombre que había destrozado la reconciliación entre abuelo y nieto que todo el mundo había estado observando con gran expectación. Oye, oye. ¡Qué miedo! Obviamente, eso era una broma, así que no te pongas nervioso por nada. Aunque sea un vicecapitán solo de nombre, al menos mantendré las reglas de la caballería. ¿Solo de nombre? Subaru frunció las cejas ante la elección de palabras del borracho con una fina sonrisa en los labios. Al oír el murmullo de Subaru, el hombre le lanzó otra mirada de burla. Así es, solo de nombre. No soy otro que Inkel el ocioso, el despreciado y ornamentado vicecapitán de la Guardia Real del Reino de Lugunica. No te pongas pasivo-agresivo con ese rollo ocioso y despreciado. ¡Gah! Me duelen los oídos al escuchar eso. Duele, duele, duele tanto que no lo soporto, así que cierra la boca,
maldito mocoso. La penumbra y la oscuridad que rebosaban esos ojos hicieron que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Subaru. No era el mismo miedo que sentía cuando se enfrentaba a un ser poderoso, como la ballena blanca o una bruja. No, este era un sentimiento separado, más personal, de repulsión. Cálmate, Subaru. No debes dejarte llevar por el ritmo del vicecapitán. Mientras Subaru respiraba, Julius se dirigió a él. Las palabras hicieron que el hombre Enkel lanzara a Julius una sombría sonrisa. ¡Ja! Así son los mejores caballeros. Una conducta tan refinada y una cuidadosa elección de palabras. Si eso significara un poder real entre los caballeros, tendrías tus propios seguidores. Es un honor que me elogie así, vicecapitán Enkel. Por cierto, ¿qué asuntos le traen aquí en esta ocasión? Según mi memoria, al vicecapitán se le debería haber asignado el deber de guarnecer el Palacio Real en la capital. ¡Qué sarcasmo tan elegante! La seguridad del castillo no se verá afectada por mi ausencia, especialmente con el gran capitán Marquez cuidando de ella, y no es que haya una familia real que proteger ahora, ¿verdad? Enkel. Fue Wilhelm quien se levantó y gritó de rabia ante la declaración de Enkel, que, teniendo en cuenta el lugar, era insolente en extremo. El diablo de la espada tenía una mirada increíble mientras sus labios temblaban abiertamente. Enkel, te he oído la primera vez. Todavía no soy lo suficientemente mayor para ser duro de oído. Bueno, déjalo pasar como las divagaciones de un borracho. Más importante, cuando Wilhelm levantó la voz, Enkel se encogió de hombros con una mirada inocente. Luego observó el interior de la habitación con ojos tan azules como los de Wilhelm. No invitarme a la celebración de la casa de la ballena blanca. ¿Cuál es la gran idea? ¿Qué tan frío e insensible puede ser? Es un gran trabajo que tardó más de 10 años en completarse. Tenía tanto derecho como cualquiera a unirse a la celebración y compartir la felicidad. ¿No es así, padre mío? Enkel, yo, Reynard. Tú sientes lo mismo, ¿no? Adoptando un rostro que resumaba malicia, Enkel se clavó en el corazón de Wilhelm. La expresión del anciano registraba dolor como si lo estuvieran rebanando con una cuchilla, pero a Enkel no le importó. Su voz interrumpió la protesta de Wilhelm, dirigiendo su malicia hacia su siguiente destino, Reynard. Esas palabras hicieron que Reynard, que había mantenido su silencio hasta ese momento, se encontrara finalmente con la mirada de Enkel. Gracias a papá, la carga sobre tus hombros se aligeró, ¿no? Este es tu magnífico abuelo, el hombre que vengó a su esposa, a mi madre y a tu abuela. Ni siquiera dijiste una palabra sobre que había hecho un buen trabajo, ¿verdad? Después de todo, interrumpiendo su discurso, Enkel se untó con una buena dosis de veneno en su hoja de palabras. Luego volvió a hablar. Es el que vengó a la predecesora que dejaste morir, ¿no es así? La cara de este hombre, más que cualquier otra que Subaru hubiera visto, merecía ser llamada repulsiva. Las palabras de Enkel, su rostro, su comportamiento, su voz, su mirada, todo lo que emanaba de toda su existencia estaba empapado de nada más que malicia. Este era un hombre de puro desprecio, un hombre cuya repulsión era su razón de ser. Para esto, Enkel. Tú. Incluso para ti, esto es, deje de tratar de arreglarlo después de todo este tiempo, padre, no tienes ningún derecho a criticarme. Después de todo, el primero en regañar a Reynard por matar a su predecesor, no fue otro que tú. Las palabras de Enkel eran como una maldición elaborada astutamente destilando todo el odio del mundo. Y el contenido de esas palabras era una denuncia que Subaru no podía soportar. El tipo no decía más que mentiras. Estaba equivocado. Era falso, era obviamente inventado, simplemente no podía ser. Y sin embargo, ni Reynard ni Wilhelm, ninguno de los dos abrió la boca para negarlo. ¿Por qué? Todo lo que tenían que decir era una palabra, no. Si lo desecharan todo como basura inventada, Subaru les creería sin ninguna duda. Su amigo de armas y su respetado mentor frente a una excusa de borracho, no había necesidad de angustiarse sobre a quién creer. Por eso Subaru deseaba desesperadamente que los dos dijeran la única palabra que haría desaparecer todo esto. ¿Te has quedado callado porque la verdad te resulta incómoda? Así ha sido durante 15 años. Padre, no has cambiado ni un poco. Si él no ha cambiado,
no hay manera de arreglar las cosas. ¿Crees que Teresia Van Astrea permitiría algo tan simple como eso? El silencio se apoderó de la sala mientras la maldición de Henkel persistía. El nombre que invocó fue el de la esposa de Wilhelm y abuela de Reinar. Mi madre muerta nos ha maldecido, a las 3 generaciones de Astreas. No se nos permite el perdón. El hombre llamó a la anterior santa de la espada, Teresia, su madre. Eso lo convertía en el padre de Reinhard y en el hijo de Wilhelm, Henkel Van Astrea. Al pronunciar el nombre en voz alta, Subaru pudo sentir su peso. Había comprendido quién era realmente Henkel. No había ningún error. El hombre que tenía delante llevaba el nombre de la línea familiar de los Astrea, aunque su carácter no se parecía en nada a los Astrea que Subaru conocía. No añadas Van, mocoso. Nunca entendí el nombre de la espada. Es Henkel Astrea. Al escuchar el murmullo preocupado de Subaru, Henkel chasqueó la lengua. En un instante, el dolor apareció en el rostro de Henkel. Tal vez esto era simplemente la primera vez que se dejaba ver desde que había llegado. Ahora el dolor recorría sus ojos, que no habían albergado más que un oscuro deleite cuando menospreció a su familia anteriormente. Pensando que esto no equivalía a ningún tipo de consuelo, Subaru lo apartó al instante. Pero, entonces, ¿qué es lo que has venido a buscar, Emilia? Todos los presentes en la sala que habían presenciado las diversas palabras y acciones de Henkel recibieron una sacudida. La primera de ellas en presentarse y plantear esa pregunta fue nada menos que Emilia. La chica se paró frente a Subaru, con su cabello plateado ondeando en su espalda, mientras expresaba su ira en voz baja. Subaru pudo sentir en su piel que su ira era genuina. Siempre se enfadaba cuando los demás se veían perjudicados sin ninguna razón. Cuando vio a Reinhard y a Wilhelm heridos, eso despertó su ira. Bueno, así que esta es Lady Amelia. He oído los rumores. Aparentemente eres una pobre princesa medio demonio cargada con una batalla que no puede ganar. Me gustaría discutir con usted lo que piensa de mí en un momento posterior, pero no voy a hablar de ello ahora. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué has venido aquí? Su provocadora afirmación pretendía ridiculizar a Emilia, pero Henkel pareció desconcertado cuando su esfuerzo le salió mal. Subaru comprendió por qué los otros campamentos de la sala estaban sorprendidos por el atrevido comportamiento de Emilia. Teniendo en cuenta cómo había actuado Emilia el día anterior hasta esta mañana, por supuesto que se sorprendieron por el dramático cambio. Por eso fingía ser despistada para ocultar su verdadera naturaleza. Es lo que algunos podrían creer, pero eso sería una mentira. Simplemente era el tipo de persona que era. Todos están reunidos aquí porque fueron invitados por Anastasia, pero que todos estén aquí a la vez ya es una coincidencia, y no 287. Creo que simplemente planeé una visita en un momento como este. Eso es doblemente cierto para alguien que es un miembro de alto rango de los Caballeros de la Guardia Real. ¿Qué significa esto? Dígame, TCH, no le gustan nada los rumores. Responde bien. Henkel chasqueó la lengua y se rascó furiosamente la cabeza, señales claras de que Emilia le estaba agobiando. Emilia estaba enfadada, pero en ningún caso recurrió a una demostración de fuerza. Su formidable presencia se debía al espíritu indomable que poseía, no a la abrumadora reserva de energía mágica que emanaba. Vaya, entraste lleno de orgullo solo para que una chica te callara. Oye, papá, eso no es nada bueno de tu parte. Tiene razón. Si quería entretenerse con una conversación divertida, debería haber ido a ver a la cantora. Las historias allí habrían sido mucho más divertidas y extrañas. Vaya, ¿es así? Entonces, este individuo tan grosero debería marcharse y, por supuesto, pasar un tiempo junto a la tan rumoreada cantora. Apoyando a Emilia, Faust, Anastasia y Cruz se sumaron. Al igual que Emilia, las otras 3 candidatas a la selección real arremetieron contra el grosero intruso con la pura intensidad de su presencia dominante. Al sentir la presión de los 4, la mejilla de Henkel se crispó. Era casi como si fuera indigno de estar en este escenario. En comparación con la gente que se había ganado su derecho a estar allí, la brecha entre él y ellos era realmente enorme. ¿Está satisfecho, vicecapitán? Si no tiene ningún otro asunto, creo que sería mutuamente beneficioso que partiera de este lugar lo antes posible. Julius hizo esa sugerencia al contemplar el contraste entre el color de la cara de Henkel y la creciente temperatura de las mujeres. En cierto sentido, estaba ofreciendo a Henkel un bote salvavidas. A Subaru se le pasó por la cabeza que, si era posible, había que quebrar el espíritu de Henkel en ese momento, pero quería evitar alargar la conversación.
No quería tener a Inkel en la misma habitación que Reynard y Wilhelm por más tiempo. Vicecapitán, su decisión. Si es posible, sería mejor para todas las partes abstenerse de hablar de esto cualquier. Eso no será necesario, plebeyo. La voz que le llamó era inusualmente encantadora, llena de la arrogancia de alguien que miraba a todos los demás por encima del hombro. La impresionante voz obligaba a someterse a los corazones de cualquiera que estuviera al alcance del oído y les imponía el absoluto sentido de superioridad del orador, sobrescribiendo por completo sus percepciones de valor y valía. Todos los presentes en el pasillo desviaron la mirada hacia la puerta de malla cerrada detrás de Inkel. Ni una sola persona prestó más atención a Inkel. Tal vez se debiera a que su atención se concentraba únicamente en el calor del sol que se acercaba desde el otro lado del umbral. Y entonces, parece que la gentuza se ha reunido. Maravilloso. Has preparado un lugar adecuado para mi asistencia personal. Por esto, y solo por esto, te felicito. Su escote estaba provocativamente expuesto. Llevaba un vestido rojo como la sangre. Sus brazos rodeaban su pecho, sosteniendo sus considerables pechos y mostrando libremente su lustrosa piel mientras mostraba una sensual sonrisa. Sus ojos carmesí parecían encenderlo todo. Su mirada parecía burlarse de todo. Su encantador carisma era un embrujo hecho realidad, listo para cautivar a todos los hombres del mundo y convertirlos en sus esclavos. A partir de cierto punto, la belleza puede convertirse en violencia. Su propia existencia era la encarnación de esas palabras, y su nombre era Priscilla Barielle. Con esto, la quinta y última candidata a la selección real había llegado, aparentemente sin invitación, a la fiesta. Parte 6. Debo decir, sin embargo, que ciertamente están celebrando este evento en un lugar remoto. Ha sido un gran inconveniente encontrar un transporte adecuado para recorrer semejante distancia. Bueno, las vistas de la ciudad y la extraña estructura de esta posada se ajustan a mis gustos. Ocultando sus labios detrás de un abanico carmesí, Priscilla soltó una risita mientras observaba la sala. La gente sorprendida por su repentina aparición no pudo reunir una respuesta a su declaración. Al ver esto, Priscilla frunció sus torneadas cejas en señal de disgusto. ¿A qué se debe esta pobre reacción, cuando me he molestado en llegar hasta aquí con mis propias piernas? ¿No es una costumbre apropiada tocar sus cabezas en el suelo y saludar mi llegada con lágrimas profundamente conmovidas? ¿De dónde sacas que actúes como una princesa importante? Una escena así solo ocurriría en una dictadura. Subaru había interrumpido involuntariamente el dictado egocéntrico de Priscilla. Al oír su murmullo, Priscilla inclinó la cabeza y miró fijamente a Subaru con sus ojos rojos. ¿Quién puede ser usted? Esta es una sala para tontos ignorantes de su posición que intentan competir conmigo por el trono. ¿Por qué un vulgar campesino como tú está mezclado entre ellos? ¿Habla en serio? Subaru se desplomó ante el genuino y amenazante desdén dirigido hacia él. No dio ninguna señal de que fuera una broma, ni ningún indicio de sarcasmo o burla. En otras palabras, era justo lo que parecía. Priscilla desconocía por completo la existencia de Subaru. La forma en que se habían conocido debería haber dejado alguna impresión, pero ella ya lo había olvidado por completo. Oye, princesa. Incluso para ti, ¿no es horrible? Quizá no destaque para una princesa como tú, pero para mí, este hermano mío es bastante interesante, ¿vale? Entonces, como para romper la terrible y estancada capa que se cernía sobre la sala, una voz se dirigió a Priscilla. La voz era bastante apagada y estaba acompañada por un débil tintineo metálico. Un ruido de arrastre llegó desde el pasillo mientras un hombre manco aparecía al lado de Priscilla. La cabeza del hombre estaba cubierta por un yelmo de acero negro como la brea, y el resto de su cuerpo estaba vestido con ropas rústicas de bandido. Se trataba de Al, el sirviente de Priscilla y un hombre en la misma posición que Subaru, que también había sido convocado desde otro mundo. Al, que naturalmente viajaba con su señor, se encogió de hombros con cansancio en dirección a Priscilla. Vamos, lo recuerdas, ¿verdad? Este es el tipo que se avergonzó seriamente frente a una multitud cuando la princesa y los otros declararon sus creencias en el castillo. Ese es este hermano de aquí. Te agarraste la barriga y te reíste un montón, ¿no? No recuerdo tal cosa. En primer lugar, ¿haría alguna vez algo de tan poco carácter como agarrarse el vientre y reírse? No confundas una nobleza como la mía con la de estos pueblerinos. La próxima vez, te quitaré la cabeza de los hombros, Al. Bueno, ahí lo tienes, hermano. Lo siento,
no puedo cortarlo. Vas a tener que trabajar duro y subir tus puntos de afinidad desde cero otra vez. Tuviste un año entero, así que podrías haber aumentado tu capacidad de hablar un poco más, maldita sea. Al se disculpó con Subaru mientras abandonaba rápidamente el intento de recordar a su señor de su primer encuentro. La frivolidad con la que decía perdón daba la sensación de que no había cambiado ni un ápice en el último año, lo que dejaba a Subaru sin más remedio que suspirar ante la firmeza del líder y sirviente. Poder cambiar como tú es el privilegio de los jóvenes, hermano. Un viejo como yo no puede hacerlo, no señor. Hombre, estaba a punto de revisar la clasificación de mi lista de no se conviertan en adultos como estos, aunque se aplican algunas excepciones. En contraste con la lengua superficial de Al, Subaru terminó su respuesta dirigiendo una mirada a Enkel. El hombre, completamente abandonado mientras la atención de todos se dirigía a otra parte, lanzó una sonrisa servil a Priscilla. Llegas tarde, Lady Priscilla. Se me heló el hígado, preguntándome si alguna vez aparecerías. No me hables, plebeyo. Si te ordeno que bailes, es tu deber como plebeyo bailar hasta que te ordene que dejes de hacerlo o hasta tu muerte. Si lo malinterpretas y tratas de corregirme, tu muerte por tu engreimiento no será ni breve ni indolora. GHHH. La cara de Enkel se había iluminado momentáneamente ante la perspectiva de cambiar las cosas, pero el agudo regaño de Priscilla le hizo callar. Pero Subaru enarcó las cejas cuando la conversación de la pareja le hizo albergar sospechas. Priscilla, ¿está contigo? ¿Quién te ha dado permiso para dirigirte a mí sin título, vulgar campesino? Aunque soy tan generosa como una madre compasiva, es bastante limitado respecto a tal comportamiento viniendo de cualquiera que no sea un niño. Princesa, Al llamó a Priscilla mientras lanzaba una mirada cruel hacia Subaru. El olor a súplica que contenía su voz hizo que Priscilla cerrara un ojo y dejara escapar un suspiro. No sé por qué, pero mi sirviente le ha tomado un gusto bastante extraño. Me abstendré de quitarte ni una sola capa de piel de la cabeza, así que deberías agradecerle a Al. No, deberías venerarme. Pasaré por alto tu impertinencia esta vez. Le agradezco su enorme generosidad. Ahora responde a mi pregunta, si este plebeyo está conmigo o no, ¿era eso? En ese caso, usted asume correctamente. Es precisamente eso. Lo llamé y lo envié a este lugar. ¿Para qué? Si debo nombrar una razón, es porque pensé que sería divertido. Subaru estaba atónito. Traer a un invitado no deseado que procedió a arruinar la oportunidad de un abuelo de reconciliarse con su nieto. Priscilla había creado esta situación por una razón aterradoramente cruel. Mientras Subaru miraba a Priscilla en silencio aturdido, ella siguió explicando, sí. Esos intentos torpes y lamentables de suavizar los lazos familiares deformados. No hay manera de que pueda permitir tranquilamente que continúe una actuación tan desagradable. En consecuencia, he alterado el guión más a mi gusto. Todo un espectáculo, ¿no? Priscilla. Sus acciones habían sido más que despiadadas, y la forma en que hablaba despreocupadamente de ello hizo que Subaru entrara en cólera. Espectáculo. Así lo había llamado esta mujer. Infligir heridas profundas en los corazones de Reinhard y Wilhelm, a pocos pasos de volver a ser familia. A eso lo había llamado espectáculo. Déjalo, hermano. No ganamos nada con que nos enfrentemos. Que la personalidad de la princesa sea retorcida no es algo nuevo. Solo piensa en ello como mala suerte, las estrellas están desalineadas. Si consigues eso, refrénala, maldita sea. Estrellas, mi trasero. Tienes que estar bromeando. Mientras la sangre de Subaru se calentaba, Al le detuvo con un empujón de su mano derecha. Al tener un solo brazo, no podía desenfundar su espada de esa manera. Estaba dejando claro que no tenía intención de luchar. Subaru apretó los dientes con fuerza. Se dio cuenta de que era el único en la sala que se había olvidado de sí mismo en un ataque de ira. Obviamente, esto iba para las candidatas reales, pero tampoco había señales de que Julius o Félix estuvieran agitados por los acontecimientos. Por supuesto que no. Se trataba de una elegante asamblea de las estrellas emergentes que aspiraban a ser la próxima generación que llevara la carga del trono. Ni uno solo de ellos quería aliados que pudieran ceder a sus emociones y herir a otros en un ataque de ira. Pero eso no es decir que puedes herir emocionalmente a la gente todo lo que quieras y que está bien. Subaru. Cuando Subaru expresó su insoportable ira en palabras, Emilia le llamó con ojos temblorosos y desamparados.
Cuando notó la sensación de que le tiraban de la manga, Beatrice también estaba allí, cogiendo la mano de Subaru. Aceptando la simpatía de la pareja, Subaru suspiró profundamente con una cara amarga. Parece que el canalla ha dejado de ladrar. Hoy he venido simplemente a hacer acto de presencia. Ahora que he visto sus caras llorosas, no tengo ninguna razón particular para quedarme. Bueno, no está bien y es bueno. Eres el único al que no le he contado lo que estaba haciendo aquí. ¿Dónde te has enterado? Anastasia interrumpió el cacareo de Priscila por haber armado un gran alboroto. En los pálidos ojos azul verdosos de Anastasia residía la cautela mientras una sonrisa irónica se dibujaba en sus labios. Y yo que estaba segura de que no había cometido un desliz y se lo había dicho a cualquier niño con los labios sueltos. Deja las pretensiones, zorra astuta. Cuando algo entra en los oídos de los hombres, es inevitable que caigan como gotas de lágrimas. A medida que aumentan los números, también lo hacen las aperturas. No eres el único que vigila los movimientos de los demás. Eso me sorprende. No esperaba eso de Priscila de todas las personas. El sarcasmo mezclado con la admiración hizo que Priscila extendiera su abanico mientras rompía en una risa burlona. Si fuera una tonta que solo ve lo que está en la superficie, no sería diferente de ustedes, plebeyos. Como personas que compiten conmigo por los derechos de sucesión, seguro que no intentan decepcionarme con una mala actuación, ¿no? Realmente eres difícil de señalar. La exasperación era evidente en la voz de Anastasia mientras suspiraba ante el comentario de Priscila. Subaru estaba completamente de acuerdo con Anastasia en ese punto. Él había juzgado erróneamente a Priscila como alguien que no veía a las otras candidatas como verdaderos rivales y asumió que seguía estrictamente su propio camino. Pero, a juzgar por sus acciones en este día, Priscila había adquirido información precisa, preparado contramedidas y puesto en marcha su plan sin ningún desprecio por los detalles, y así había provocado el más horrible de los acontecimientos. Este viejo es el padre de Reynard, ¿verdad? Entonces, después de haber ignorado el curso de la conversación hasta ese momento, una voz se coló con total desprecio por la situación actual. Era Faust quien había levantado la voz mientras clavaba un tenedor en el daisuki-yaki de su plato. Mientras se llenaba alegremente las mejillas, su boca estaba manchada de salsa mientras miraba a Priscila. Antes te comportaste como alguien amable en el castillo, así que entre eso y la charla de ahora, lo entiendo. No es que sepa todo sobre la situación familiar de este tipo, pero la relación del viejo contigo es totalmente distinta. Oh. ¿Y qué opinión se dignaría a tener sobre mí una simple chica de los barrios bajos? No es que esto no tenga nada que ver conmigo. La familia Astrea es de Reynard para heredar, ¿no? Esa es mi llamada línea de vida, y este viejo la tiene en la palma de su mano. Mientras Faust se explayaba, Reynard endureció sus mejillas mientras se sentaba a su lado. Una mirada a su reacción fue suficiente para transmitir a Subaru y a los demás la enormidad de este asunto. Felt era huérfana y no tenía ningún otro apoyo. No tenía ningún otro apoyo sustancial, salvo el de la familia de Reynard. Durante el último año, sus actividades se habían centrado en el dominio de Astrea, lo que le había permitido elevar poco a poco su nombre como candidata a la realeza. Pero, ¿qué pasaría si esa base segura se derrumbara? ¿Y si el control de la familia Astrea y el verdadero peso dentro de ella lo tuviera Enkel? ¿Así que tu enclenque cabeza finalmente se puso al día? Eso es lento incluso para ustedes, pandilla de imbéciles. Enkel se burló cuando Faust finalmente comprendió lo que estaba pensando. Así es. La herencia de la familia Astrea está a mi cargo. No tengo ninguna intención de entregársela a Reynard, y nunca lo hice, no al señor alto y poderoso santo de la espada que está tan ocupado por la nación. No se me ocurriría confiársela a alguien con un trabajo tan problemático y molesto. Grandes palabras para un señor solo de nombre. Bastardo, ¿acaso sabes en qué estado dejaste tus tierras? Tú y la gente que te rodea hacían lo que les daba la gana. Cuando Faust gruñó lo más bajo que pudo, Enkel se burló de ella diciendo, «Oh, qué miedo». Sus palabras y gestos provocativos no hicieron más que aumentar el asco y el desprecio que ya inundaban la sala. Tras haber soportado demasiados desaires malignos, Reynard levantó por fin la cabeza. Todavía se esforzaba por mantener una expresión neutra mientras miraba no a su padre sino a Faust. Lady Faust, yo. Reynard. Reynard iba a decir algo, pero se detuvo. La causa fue que Faust le acercó el tenedor a la punta de la nariz. Los ojos de Reynard vacilaron cuando la acción de su señora selló sus labios.
Luego, sin siquiera mirar a Reynard, Faut, cállate y pon tu cara de guerra. Reynard abrió los ojos de par en par cuando Faut le dio una orden de forma casual. Pero fue el cambio que se produjo en ella inmediatamente después lo que sorprendió a todos los demás. Sí, Reynard asintió solemnemente mientras la luz volvía a sus ojos azules. Aunque su propio padre se había burlado de él y había arruinado su momento de reconciliación con su abuelo, el dolor que se había apoderado de él había desaparecido, al menos durante ese breve momento. Si no es una cosa, es otra. Déjate de tonterías. Enkel chasqueó la lengua cuando las cosas empezaron a torcerse una vez más. Sin embargo, tras sacudir la cabeza, una sonrisa malvada volvió inmediatamente a su rostro. Di lo que quieras, tu sentido del peligro es acertado, oh gran maestra de Reynard. La familia Astrea es mía. Y no te apoyo. Atrapar a los demás y herirlos con un discurso cruel, sin más objetivos que estos, Enkel blandía sus palabras como una espada. Nadie necesita que le explique a quién apoyo, estoy seguro. Han trabajado muy duro durante el último año. Los resultados son maravillosos. Y ahora voy a tomar todo lo que has construido y entregárselo a Lady Priscilla como regalo. Plebeyo. Ah. Sí, Lady Priscilla. Estoy en medio de una conversación importante. Silencio. El acto tiránico que siguió inmediatamente hizo que todos se quedaran boquiabiertos. Sin más advertencia que esa palabra, Priscilla lanzó su abanico hacia el cráneo de Enkel, que tenía los ojos abiertos. El abanico plegado atravesó el aire, invirtiendo su cuerpo con una fuerza increíble y golpeándolo contra el suelo. El impacto hizo que Enkel pusiera los ojos en blanco, dejándolo inconsciente de un solo golpe, pero el castigo de Priscilla no terminó ahí. Pateó el Enkel caído con la punta de su zapato, y luego retiró su mano mientras estaba en el aire. Y entonces comenzó a balancearse. Princesa, su rabieta ha ido demasiado lejos. Va a morir. Priscilla miró a Al con sus ojos rojos mientras él le agarraba la muñeca y le pedía que se detuviera. Pero la acción de Al fue la correcta. Enkel habría muerto si no hubiera intervenido. Después de todo, en algún momento, una hermosa espada carmesí había llegado a las manos de Priscilla. La reluciente hoja presentaba un patrón ondulado. De un solo vistazo se podía ver que no era un arma normal. Había aparecido en la mano de Priscilla en un abrir y cerrar de ojos y había desaparecido con la misma rapidez. Al ver esto, Al soltó lentamente la mano de Priscilla. Cielos, dame un respiro aquí. Incluso dibujaste la hoja del sol. ¿Es malo para mi corazón? BNNNFH. Eres muy grosero, Al. ¿De quién has obtenido el permiso para tocar mi preciosa carne? Es asunto tuyo cómo manejas tu escasez de atención femenina y tu hirviente deseo, pero ni sueñes con mancillarme en el proceso. Al golpear con su mano libre en las tripas de Al, Priscilla hizo que su guardián se quejara de angustia. Dejó escapar un bufido, mirando a Enkel con ojos fríos mientras yacía patéticamente en el suelo. La crueldad indiferente en esos ojos carmesí era realmente aterradora. Aunque no acostumbro a conceder misericordia a quienes cometen graves actos de impropiedad, las palabras de Al tienen cierto mérito. Si piensas eso, preferiría que me trataras con un poco más de delicadeza. No digas eso. No soy un demonio. Más tarde, te concederé la recompensa de que se te permita lamer mi pie. ¿Puedes dejar de hablar como si eso me hiciera feliz? Causarás todo tipo de malentendidos. Priscilla no prestó atención a Al mientras le suplicaba de rodillas. En su lugar, dio una palmada. Cholt, lleva a ese plebeyo fuera de aquí. Sería un desperdicio descartarlo todavía. Atiende sus heridas. Ahora mismo, Lady Priscilla. En el momento en que hizo la llamada, apareció un chico de pelo rosa que aparentemente había estado esperando en el pasillo. Subaru ya había visto a esta persona en la mansión de Priscilla una vez. Era un chico con un pelo adorablemente rizado y esponjoso. El joven mayordomo, aún en crecimiento, corrió hacia Enkel con pasos cortos. Perdone mi descortesía, Lord Hankel. Con esas amables palabras, agarró a Enkel por las dos piernas y lo arrastró hacia el pasillo. El método de transporte causó a Enkel algunos golpes aquí y allá, pero Cholt cumplió fielmente su trabajo sin una sola palabra de queja. Al ver la profesionalidad del joven, Al pinchó las rendijas de los ojos de su casco mientras hacía un comentario de pasada. Nuestro encantador muchacho Cholt es siempre tan animado, ¿no es así? Tienes que elogiarlo más, princesa. Es natural que me sirvan con todo el espíritu. Eso es lo que me gusta de Cholt.
Le recompensaré adecuadamente. A Chol también se le permitirá lamerme el pie. Esa imagen es demasiado indecente. Dale una recompensa diferente, te lo ruego. Entonces el honor de dormir acurrucado y abrazado a mí, tal vez. Bueno, eso está bien, supongo. Casi quiero cambiar de lugar con él ahora. Al concluir aquel intercambio despreocupado entre líder y guardián, Priscila volvió a mirar el salón. Entre la gente de la sala, dirigió sus ojos hacia Faud y el rostro grave que llevaba. Ahora que lo pienso, esos dos también se habían mirado así en el castillo. Quizás su compatibilidad era horrible por naturaleza. ¿Así que el viejo hablaba en serio hace un momento? ¿Va a echarme y recuperar su lugar como lord? Si fuera así, ¿qué harías al respecto? ¿Llorar en tu almohada y retroceder educadamente? ¡Ja! No me hagas reír. No importa lo que digan, eso es lo último que me pillarán haciendo. Si no hay herencia y me expulsan del dominio de Astrea, las cosas se simplifican mucho, ¿no? Mientras hablaba, el rostro de Faud se contorsionó en una sonrisa feroz mientras señalaba a Reynard. Solo conseguirá que ese viejo pedorro entregue la herencia. Es bastante relajado, pero es mucho más fiable que ese imbécil. Ese bastardo se retirará en poco tiempo. Independientemente de que sea realista o no, fue una declaración notablemente satisfactoria. La proclamación de Faud hizo que Priscila entrecerrara los ojos. Entonces Priscila se cubrió los labios con su abanico una vez más. No hay necesidad de tomar las palabras de ese plebeyo al pie de la letra. Aunque los derechos del dominio se cambiaran sobre el papel, la confianza del plebeyo seguiría siendo suya. Las masas pueden estar formadas por tontos ignorantes, pero su misma tontería significa que son lentos para olvidar el rencor. Como el único valor de la gentuza sin talento es emplearlos insensiblemente como peones, esto los hace inservibles. Entonces, ¿por qué trajiste a ese viejo contigo? Ya se lo he dicho. Lo he traído solo para divertirme. En ese sentido, ya ha demostrado su valía. Con una fe absoluta en sus propias normas, Priscila habló sin vacilar mientras observaba la sala. Ella era fija en sus costumbres. Rendirse y servir o enfrentarse a ella con una voluntad de hierro, no había otras opciones. Y las 4 candidatas que se opusieron a ella no dudaron en hacer valer su propia voluntad. Al recibir sus miradas, Priscila asintió con profunda satisfacción. Muy bien. Mi victoria es inevitable. Por lo tanto, deseo que el camino sea lo más turbulento y entretenido posible. Aviven mis llamas, los que se opongan a mí, esos son los papeles secundarios que deben desempeñar. Esa fue la audaz declaración de Priscila a sus 4 rivales un año después de que comenzara la selección real. Este era su juicio sobre los cambios que habían tenido lugar durante ese año. Esta fue la conclusión que sacaron los ojos carmesí de Priscila Varielle, que tenía una fe inquebrantable en la creencia de que el mundo entero se movía por su propia conveniencia. Haré que te arrepientas de ese orgullo. La abrupta declaración de guerra de Faud reflejó la opinión de todos los presentes. Parte 7. Incluso cuando las cosas se calmaron, fue imposible restaurar la atmósfera de la sala a lo que había sido antes. Después de que Faud se dirigiera a ella, Priscila salió de la sala de recepción con alacuestas y una mirada de satisfacción en su rostro. Viniendo de Priscila, eso equivalía a la alegría de haber logrado su objetivo. Teniendo en cuenta el daño que había infligido a Subaru y a los demás, sus acciones fueron egoístas en extremo. Al final, los respectivos bandos que se habían reunido para comer se levantaron, dispersándose sin un solo intento de reanudar su agradable charla y sin que Reynard y Wilhelm llegaran a una reconciliación pacífica. Somos realmente afortunados de que Garfield no estuviera allí. Esas fueron las palabras de despedida de Otto cuando se marchó solo a la compañía Muse. Desde luego, tenía razón. Si Garfield y otros exaltados hubieran estado presentes, la carnicería podría haber sido inevitable. Gracias a eso, Heinkel había escapado con vida. Por supuesto, si hubiera perdido la vida en el enfrentamiento subsiguiente, la reputación de su asesino y de su amo habría caído al nivel de la suciedad. No me digas que ha hecho un desastre con el objetivo de... Estoy pensando demasiado, ¿verdad? La aterradora imagen mental de los ojos ardientes de Priscila viendo todas las posibilidades surgió en su mente. Sintió que si lo negaba, haciendo pasar todo por mera coincidencia, equivalía a aceptar que su éxito era gracias a su buena suerte. Tranquilo, payaso. Al final, yo soy a quien se le ha escapado el paso. Al recordar los acontecimientos que se habían desarrollado en la sala, Subaru pensó realmente que su falta de autocontrol era patética. Incluso Faud había actuado de forma lógica,
Subaru había sido la persona más emotiva de la sala. Debió ser una fuente de gran ansiedad para Emilia y Beatrice, también. En un intento de disipar su agitación, Subaru se paseaba por la posada, esforzándose por conseguir la calma mental antes de dar el paseo programado con Emilia y compañía. Los crujidos del suelo de madera parecían reflejar los crujidos que sentía en su propio corazón. Al encontrarlos excepcionalmente irritantes, Subaru marchó con pasos pesados como si eso le ayudara a entender. No descargues tus frustraciones en el suelo. Causará problemas a los trabajadores de la posada. Subaru había estado mirando fijamente el suelo cuando una voz le llamó. Al mirar a su alrededor, vio a Julius observándole desde el jardín. Subaru había llegado al borde del jardín en algún momento sin darse cuenta. El hombre tenía un aspecto extrañamente pintoresco mientras se tocaba con una mano su pelo morado, ligeramente revuelto, que estaba siendo acariciado por una refrescante brisa. ¿No estás con Lady Amelia y Lady Beatrice? Bueno, puedes ver eso. Ninguno de las dos es una niña, y ambos están en una edad en la que quieren algo de tiempo privado. Incluso yo tengo la suficiente delicadeza para respetar eso. Además, vamos a tener una cita más tarde. Hay varios términos que no había oído antes, pero creo que los entiendo. Parece que incluso tú puedes aprender a ser considerado. GHHH, ¿por qué tú? Aunque Subaru se había apresurado a buscar pelea, fue Julius quien dio el primer golpe sustancial, haciendo que Subaru perdiera la calma. Pero su irritación se disipó al instante cuando vio la expresión de Julius. Las pestañas de Julius temblaban, de alguna manera parecía que estaba reprimiendo el remordimiento. Lo siento. Si realmente te faltara empatía y consideración, no se habría angustiado tanto hablando antes con el vicecapitán, en todo caso, debería agradecérselo. Lo único que hice fue perder los estribos como un idiota mientras todos los demás reflexionaban y mantenían la calma. Eso no es así. Solo gracias a tu muestra de ira hizo que los que te rodean pudieran mantener la calma, nada más. Yo no soy una excepción. Tu rabia sirvió para un propósito valioso. Sin embargo, no estarás tratando de alabarme, ¿verdad? Subaru hizo una mueca ante las palabras que le prodigaban. Lo entiendo. Tengo que estar más tranquilo y recordar que debo mantener la calma. Así es como debe actuar un caballero, ¿no? Soy consciente de que no pienso con suficiente antelación. Después de todo, me lo marcaron en todos los boletines de notas que recibí en la escuela primaria. Ciertamente, si lo que se busca es una conducta caballeresca, sus acciones no pueden ser alabadas. Sin embargo, Julius interrumpió bruscamente sus palabras. Cuando Subaru se dio cuenta de lo que estaba haciendo, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Precisamente lo que parece. Bueno, desde mi punto de vista, parece que me estás haciendo una reverencia. Julius se había arrodillado, bajando solemnemente la cabeza. No era un saludo de caballero, ni una costumbre entre los nobles. Simplemente actuaba como una persona individual. Tienes mi gratitud. Quería agradecerle su justa indignación en ese escenario. No sé a qué te refieres. Si uno es devoto de la caballería, debe esforzarse por comportarse de forma caballeresca independientemente de las circunstancias. Uno nunca puede actuar por emoción, incluso si su amigo está siendo menospreciado o humillado. Pero tú no estabas obligado por esas cosas. Con la cabeza todavía inclinada, Julius añadió más palabras de agradecimiento por la imprudencia de Subaru. La inesperada respuesta hizo que Subaru parpadeara varias veces. Sin embargo, finalmente, así que básicamente me estás agradeciendo que me enfade en tu lugar, hombre, ¿eres estúpido o qué? Cuando el todavía irritado Subaru se desahogó, sus palabras hicieron que Julius levantara la cabeza. Al recibir la peor parte de la ira de Subaru, dejó que sus labios se curvaran en una sonrisa de autodesprecio. Estúpido, dices. Estúpido y una broma de mal gusto. ¿Por qué tengo que enfadarme yo en vez de tú? Estoy cabreado conmigo mismo por el hecho de que me haya enfadado. No es que haya intentado golpear esa cara barbuda por nadie más que por mí. Subaru estaba realmente exasperado con Julius, pensando que lo había entendido todo mal. Su rabieta no era tan noble como la justa indignación que Julius hacía ver. Subaru no sabía prácticamente nada de los asuntos que rodeaban a la familia Astrea. Por eso se había enfadado egoístamente por sus propias suposiciones egoístas, nada más. Si no te gustaba, deberías haberte enfadado también. Porque era solo yo, me dejó de lado, pero si te hubieras unido,
ese papá de Reynard habría corrido con el culo entre las piernas. Testaferro o no, es el vicecapitán de los caballeros de la Guardia Real. Sería censurable actuar con tal descortesía hacia un superior directo. No estás directamente debajo de él en este momento, y justo ahora, tú lo llamaste testaferro, ¿no es así? ¿Qué tan inflexible puedes ser, hombre? Todo el tiempo que te dedicabas a la caballería, ¿también te ponías una armadura alrededor del corazón? Presionando a Julius para que guardara silencio, Subaru se cruzó de brazos y levantó la cara hacia el cielo con un bufido. Era una discusión infantil. Aunque le dieran las gracias, Subaru arremetía contra Julius simplemente porque no le importaba. Una armadura sobre el corazón, dices. HMPH, ese comentario es bastante profundo. A mí me parece que es una cosa muy buena, pero no lo pienses mucho. Solo son las palabras de un tonto. No, me los tomaré a pecho. Fue agradable pensar que había sido salvado por usted, un pensamiento que nunca habría imaginado un año antes. Para que sepas, todavía tengo pesadillas sobre eso de vez en cuando. Si fuera posible, me gustaría evitar una situación en la que nos reuniéramos en tus sueños cada noche. También preferiría hacer esto y aquello con Emilia Tan en su lugar. No hay espacio para ti en mis sueños. Al desaparecer el ambiente apreciativo de antes, Julius volvió a su tono de voz normal mientras se pasaba una mano por el pelo. Disgustado consigo mismo por haberse sentido aliviado por el cambio de actitud, Subaru cambió de tema a la fuerza. Sobre el barbón de acá. En serio, el vicecapitán es el padre de Reynard. Supongo que no es sorprendente que tengas dudas, pero es cierto. Ese individuo es efectivamente Inkel Astrea, vicecapitán de los caballeros de la Guardia Real de Lugunica. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Acaso Recursos Humanos está demente, o nadie se planteó si sería un problema? Todas las respuestas están en lo que has escuchado. Por supuesto, no faltan disidentes que dudan de la valía del vicecapitán, tanto desde la cúpula como desde dentro de la propia Guardia Real. De hecho, el cargo de vicecapitán se asignó con fines decorativos. Seguramente, no hay nadie que lo haya presenciado realmente en sus funciones. Cuando Julius negó con la cabeza y contestó, Subaru evocó la imagen mental de algún burócrata de alto rango que se retira para aceptar un trabajo cómodo en la industria privada. Esa parecía una descripción adecuada para la situación de Inkel, un trabajo importante y bien pagado que requería poco trabajo real. No me digas que usó su influencia como padre del santo de la espada para conseguir ese puesto, eso también es parte de ello. Pero la mayor razón no la tiene el vicecapitán, sino Reynard, o quizás sea más correcto decir la familia Astrea. La familia Astrea. ¿Eso incluye a Wilhelm también? Bueno, ese hombre es el hijo del maestro Wilhelm y el actual jefe de la familia Astrea. También es el propio padre de Reynard. ¿Qué pasaría con el reino si un individuo así se rebelara por un trato descortés? Mientras desgranaba otra explicación, Julius se esforzaba por mantener sus respuestas lo menos emotivas posible. Al escuchar sus palabras, Subaru se sumió en sus pensamientos durante varios segundos. Luego llegó inmediatamente a la respuesta. La razón por la que ese hombre, Enkel Astrea, fue tratado tan favorablemente por el reino fue, si Enkel se fomenta, eso significaría que la familia del Santo de la Espada se convertiría en un enemigo del reino. Así que se le trata como a un pez gordo para mantener buenas relaciones. En otras palabras, el reino no confía en Reynard, ni en Wilhelm. Si ese era el caso, Subaru solo podía pensar en ese trato como un grave insulto hacia Reynard y Wilhelm. Teniendo en cuenta las personalidades de ambos, ¿cómo podría alguien pensar que podrían traicionar al reino? Su ira está justificada. Sin embargo, los responsables del reino deben considerar todas las posibilidades, como si eso fuera posible. No hay manera de que algo así pueda siquiera. El maestro Wilhelm es el antiguo capitán de los caballeros de la Guardia Real. Cuando Julius dio un paso adelante y pronunció esas palabras, Subaru se quedó sin aliento y su cuerpo se detuvo. Hace 15 años, alguien secuestró a un miembro de la familia real en el Palacio Real. En ese momento, el maestro Wilhelm estaba a cargo de la búsqueda del miembro de la familia real secuestrado como capitán de los caballeros de la Guardia Real, y incluso yo he oído hablar de ese secuestro. ¿Una realeza secuestrada se refiere a Faud? Ese incidente era supuestamente la justificación de su participación en la selección real. ¿Por qué Julius estaba desenterrando esa historia surrealista? También sé que el niño secuestrado nunca fue encontrado. ¿Pero qué pasa con eso?
¿Significa eso que Wilhelm tiene algún tipo de rencor contra el reino porque tuvo que asumir la responsabilidad y dejó la caballería? No es así. Sin embargo, la gran expedición, el esfuerzo por derribar a la ballena blanca que incluyó al anterior santo de la espada, tuvo lugar durante el tiempo en que el maestro Wilhelm se ausentó de la capital para realizar la búsqueda. Las palabras que pronunció Julius hicieron que la mente de Subaru se quedara en blanco una vez más. En ese espacio en blanco había palabras que recordaba haber escuchado de Wilhelm en algún momento. Wilhelm había dicho que no había podido estar con su mujer en el momento de su muerte. Debido al incidente, no pudo estar allí cuando su esposa murió, así que guarda rencor a la persona responsable. No conozco las verdaderas intenciones del maestro Wilhelm. Sin embargo, los hechos siguen siendo que la búsqueda fue abortada, la gran expedición en sí terminó en un fracaso, y el maestro Wilhelm renunció a los caballeros de la Guardia Real. La Guardia seguramente no se habría recuperado si no fuera porque el capitán Marquez agotó todos los esfuerzos para hacerlo, como si me importara lo que pasó después. Estoy hablando de Wilhelm. ¿Qué piensas? Todavía le guarda rencor a su esposa y, Julius sospechaba que Wilhelm podría rebelarse contra el reino. ¿Creía que esta persona, Wilhelm van Astrea, era esa clase de ser humano? ¿Cómo puede alguien mirarlo y pensar eso de un hombre que ha ofrecido todo por su amor? ¿No se podía saber mirando sus ojos? ¿Y por qué la gente que le agradaba a Subaru estaba expuesta a un prejuicio tan inmerecido? ¿Por qué no puede todo el mundo entender que no es ese tipo de persona? Exigiendo saber por qué con voz ahogada, Subaru miró a Julius. Aceptando su mirada fulminante de frente, los ojos de Julius parecían de alguna manera envidiosos mientras miraba de nuevo a Subaru. Subaru lo sabía. Era consciente de que su ira estaba fuera de lugar y dirigida al objetivo equivocado. Al final, Julius se limitó a recitar objetivamente el relato. El propio Julius no dudaba de Wilhelm, ni era una de las personas que dudaban de él. Después de todo, Julius había dado las gracias a Wilhelm tras la batalla con la ballena blanca un año antes. Había alabado a Wilhelm por perseguir su mayor deseo durante 14 largos años. Lo siento. Soy un idiota. No, no te equivocas. Lo que dices es correcto. Soy yo quien se equivoca, y así me quedaré, sin posibilidad de rectificar mi error. Bajando las miradas, ambos cerraron los ojos mientras luchaban con esos pensamientos insoportables. La semilla de la desconfianza sobre las verdaderas intenciones de Wilhelm aún permanecía. No eran el tipo de cosas que pudieran resolverse inmediatamente con palabras y acciones. Esto también va para Reinhard. La situación es diferente en su caso. En una época, Reinhard hacía todo lo que el maestro Henkel le decía. No era un periodo que pudiera descartarse simplemente diciendo, bueno, eran padre e hijo. Al apartar su mirada de Subaru, Julius parecía arrepentido mientras hablaba, pero sin tocar ningún detalle, Julius respiró profundamente y continuó su explicación. Cuando Reinhard se independizó, ese comportamiento llegó a su fin. Sin embargo, sucedió lo suficiente como para que una preocupación permanezca dentro del reino. Es decir, ¿no podría volver a ocurrir algo así? Así que para asegurarse de que Henkel no diera órdenes descabelladas a Reinhard, ¿el reino se esfuerza por mantener a Henkel de buen humor? Quizás sea algo mucho peor. Al fin y al cabo, esto no es más que un rumor, pero te lo transmitiré de todos modos a ti, que expresaste tu indignación en esa situación como amigo de Reinhard. Con ese preocupante preámbulo, Julius escudriñó rápidamente sus alrededores. Tras confirmar que nadie podía escuchar, se volvió hacia Subaru. Y entonces, el vicecapitán es sospechoso de estar involucrado en el incidente del secuestro real de hace 15 años. No hay pruebas concluyentes. Pero el hecho es que he oído sospechas en torno a una serie de circunstancias. ¿Es eso posible? Quiero decir, que esté involucrado en el secuestro, que sea cierto o falso importa poco. Un individuo que es sospechoso de tales cosas podría potencialmente comandar al mayor guerrero del reino de la manera que desee. Esto se considera problemático. Poseer el título de Santo de la Espada era un honor espectacular. Sin embargo, la revelación de esta situación hizo que Subaru sintiera que no era tanto un honor, sino como una maldición. Si eso es cierto, entonces sería culpa de Henkel que Wilhelm no pudiera estar allí cuando su esposa murió. Eso no es ni la mitad. He oído que en su momento, fue Lord Hancock quien recomendó que Lady Teresa, que ya había dejado la espada y se había retirado del servicio activo, participara en la gran expedición.
¿Lanzó a su propia madre al frente contra esa bestia demoníaca? Tenemos registros restantes de esa época. El vicecapitán se negó a unirse a la gran expedición, nombrando a Lady Teresa para unirse a la batalla en su lugar. Cuando Subaru se enteró de este incidente, no pudo evitar quedarse atónito. Enkel había enviado a su propia madre a ocupar su lugar en el campo de batalla. Allí, su madre había muerto en combate. Para protegerse de que su padre, que no pudo estar con ella al morir, blandiera sus espadas en venganza, Enkel utilizó el talento de su hijo como escudo, pasando sus propios días de paz en una depravada indolencia. No puede ser. Un ser humano realmente capaz de tal cosa no podría existir realmente. No era porque Subaru quisiera afirmar la humanidad de Enkel. No podía aceptar la posibilidad teórica de que existiera un humano capaz de vivir tan descaradamente. Lo siento. No debería haber hablado de esas cosas cuando no estabas emocionalmente preparado para ello. Julius se disculpó con voz malhumorada cuando notó que Subaru estaba sorprendido y sin palabras. Subaru solo había estado escuchando y apenas podía controlarse. No había forma de que Julius pudiera mantener la compostura cuando tenía que ser él quien lo transmitiera todo. Para alguien como Julius, que se esforzaba constantemente por ser racional y lógico, este comportamiento era particularmente extraño. No es que esto sea tu culpa. Yo soy el que te hizo decirlo. No es una actitud digna de elogio. Mirar a la familia de otro y hablar con una mezcla de rumores y prejuicios es extremadamente insensible. Son acciones de las que un caballero debería avergonzarse. Pero te aseguraste de llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque eres amigo de Reynard. Cuando Julius se reprendió a sí mismo, Subaru movió la cabeza de lado a lado. No sé cuánto tiempo has sido su amigo, pero entiendo que estés preocupado por él. Por eso es natural que estés molesto. No creo que haya nada extraño en eso. No creo que sea correcto apartarse educadamente solo porque es un asunto privado de otra familia. Para cualquiera que conociera a Julius, sospechar que era un entrometido desconsiderado era el colmo de la estupidez. Subaru Natsuki sabía exactamente qué tipo de persona era Julius Julius. ¿Qué ganaba con sospechar de su amistad? Te lo he dicho antes, ¿verdad? No hay necesidad de obsesionarse con ser un caballero bien educado todo el tiempo. Cierto, tal vez deberías despojarte de esa armadura e intentar ser Juli por un tiempo. Tal vez ser más flexible te ayudaría a hacer un montón de cosas mejor. Juli era el nombre falso que Julius había empleado al cooperar en la casa del culto de la bruja. Dada su posición, Julius no podía ser visto uniéndose a una banda de mercenarios, así que había ofrecido el nombre falso en un intento desesperado de ocultar su elegancia a sus espaldas. Al final, era un nombre tan inútil que hasta el propio Julius se olvidó de usarlo, pero en ese momento, Julius se había permitido desviarse de las estrictas reglas de la caballería. Juli, ¿dices? Es un nombre bastante nostálgico el que ha sacado. Es el tipo de giro argumental que se olvida en un instante. Estoy orgulloso de mí mismo solo por recordarlo, pero cuando dices que no hay que estar atado a la caballerosidad, sugieres una cosa muy difícil. No es que no sepas cómo me llaman, eso de ser el mejor caballero es por lo que siempre estás tan rígido, ¿verdad? Cuando te metas en el baño y te quites toda esa armadura, asegúrate de hacer algunos estiramientos extra antes de volver a ponértela. En el acto, Subaru dobló las caderas con orgullo y tocó el suelo con las palmas de las manos. Quería mostrar lo ágil que se había vuelto en el último año. Si pretendías superarme con esa pequeña exhibición, solo puedo suspirar por tu increíblemente escaso poder de observación. Que, tras un rápido comentario, Julius abrió las piernas de par en par, una por delante y otra por detrás, y adoptó una pose extrema frente al triunfante Subaru. Subaru se quedó boquiabierto al ver hasta dónde podían llegar las largas piernas de Julius. Sin mover nada más, llevó sus caderas al suelo con facilidad. El detestable hombre superaba fácilmente a Subaru en todas las áreas posibles. Bueno, todavía soy muy bueno cantando y tocando el laúd. La verdad es que no veo la importancia de ganar un concurso así, pero estoy algo familiarizado con la interpretación musical. Ahí está. Incluso yo sé que cuando un tipo como tú se hace el humilde, significa que es súper bueno. No hay manera de que me una a una banda contigo. Me robarás el puesto de vocalista en poco tiempo, ya veo. Mientras Subaru seguía aireando sus quejas, Julius devolvió sus piernas estiradas a su posición correcta y se levantó. Cuando Julius soltó un pequeño suspiro, Subaru frunció el ceño. Ante esa mirada, Julius echó el pelo hacia atrás,
con una sonrisa triunfal mientras miraba al cielo. Así que cuando Juli mira al cielo, de pie en el viento vigorizante, esto es lo que se siente. Que, ahora que lo pienso, el cielo siempre se veía diferente en aquella época. Siento que apenas lo estoy recordando. No te entiendo. Realmente eres un bastardo engreído. Ignorando intencionadamente el ambiente que se había creado, Subaru se sentó en el suelo elevado que bordeaba el jardín. Solo esbozando una sonrisa preocupada en respuesta al insulto de Subaru, Julius medio cerró los ojos, aparentemente deslumbrado por los rayos del sol. Un nuevo estado de ánimo había barrido el pozo de su incómoda conversación. Por supuesto, eso no borró el recuerdo de Subaru de lo que habían discutido, y la rigidez que quedaba en su corazón no cedía. Aún así, podía ser lo suficientemente cooperativo como para no dejar que los arrastrara a ambos. Si alguien hubiera estado observando desde muy distante, no habría visto más que una pareja normal de amigos.